Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos al calor de este braserillo de los martes en Teletoledo. Sin duda la muerte de Gabriel, el niño de 8 años, presuntamente a manos de la pareja de su padre, hace unas horas, y parece ser que ya ha confesado esta misma tarde a Ana Julia ese horrendo crimen, es no solo la noticia de las últimas horas, sino la conmoción más absoluta en todo el país. Conmoción, rabia, dolor, incredulidad, calificativos que están acompañando a numerosas noticias que está generando este caso y su investigación y que cada minuto ofrece algún dato nuevo. La muerte de Gabriel Cruz y la posterior detención de Ana Julia también ha vuelto a generar un debate que ya hemos tratado en este programa, pero que por su importancia y porque mañana miércoles se debatirá y votará en el Congreso la derogación de la llamada prisión permanente revisable, creemos también conveniente saber el análisis de una ley penal de la que no están de acuerdo partidos como Podemos o el Partido Socialista, aunque el asesinato de Gabriel ha reactivado en la opinión pública, en la calle, la procedencia o no de esa prisión para casos especiales como el de este pasado fin de semana. Lo vamos a debatir con los invitados de esta noche a los que ya les presento. Antonio González Jerez, compañero director de ABC en Toledo, buenas noches. Buenas noches. Javier Rivas, analista político, buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros también Julio Comendador, representa al Partido Ciudadanos. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Se encuentra con nosotros Santi Vera, Partido Socialista Obrero Español en Castilla-La Mancha. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, encantado. Iñaki Errazkin, representante de Podemos. Buenas noches. Muy buenas noches. Y hoy, representando al Partido Popular, un alcalde, el de la Villa de Don Fadrique, nuestro amigo Jaime Santos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Por primera vez en este braserillo. Muchas gracias. Gracias por venir. Sin duda, como decíamos, incluso el tema que también abordaremos después va a estar relacionado en parte con la tragedia de Gabriel. Hablamos del uso o mal uso de las tecnologías del móvil, de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de WhatsApp. Sirven para mucho y para hacer el bien, para comunicar, para crear redes solidarias, pero también para que sean las armas de los peores instintos del ser humano. Muchos gobiernos, entre ellos el español, trabajan ya para combatir una nueva adicción. España se prepara para atender el creciente número de casos de abuso de esas nuevas tecnologías, sobre todo en jóvenes. Abordaremos también si todo vale en cuanto a la libertad de expresión en las redes sociales, porque todo está relacionado, todo convive. El comercio electrónico, las compras en Internet, incluso la cesta de la compra. Una globalización que también es un problema para el comercio más cercano, el local, el doméstico o el bien llamado comercio tradicional. Esta noche queremos que opinen nuestros invitados y que aporten incluso fórmulas para reactivar ese comercio de toda la vida en nuestras ciudades y pueblos de Castilla-La Mancha. En la ciudad de Toledo, por ejemplo, se pone en marcha un plan de apoyo y ayuda al comercio tradicional. En Talavera se hacen campañas, aparece la figura del centro comercial abierto. En otras localidades de la provincia se activan fórmulas y acciones para revitalizar y relanzar el comercio propio y así luchar contra ese comercio electrónico y los nuevos hábitos de compra. Pero comenzamos con el análisis de nuestros invitados sobre el desgraciado caso de Gabriel Cruz, que, como he dicho, cada minuto presenta una nueva noticia. Esta misma tarde hemos conocido que Ana Julia, la pareja o la expareja ya del padre del pobre Gabriel, había confesado ya que es precisamente la autora de ese crimen tan horrendo que ha conmocionado a todo el país. Es una historia estremecedora sobre cómo ocurrió, las causas que estamos conociendo, lo que ha llevado a la pareja de su padre a cometer este atroz asesinato, que en el guión de una película de ficción, vamos. La presunta asesina ya confesa, ha actuado, ha disimulado y ha engañado o ha querido engañar, porque los investigadores de la Guardia Civil, con la colaboración increíble de los padres y su paciencia, han logrado por lo menos detenerla con una muy fiable causa. Y lo que ha activado en la opinión pública ha sido, en este caso concreto y en el anterior de Diana Quer, la derogación o no mañana miércoles en el Congreso de la prisión permanente revisable. PSOE, Podemos, PNV lo ven anticonstitucional, prefieren que la prisión sea la redención o reinserción, y para gran parte de la opinión pública de partidos como Partido Popular o Ciudadanos ven que de reinserción nada, en casos como el del Chicle, el asesino de Diana Quer, que ya estuvo en la cárcel por algo similar y que, manteniendo
en un pozo a la pobre joven el día de Navidad pasado quiso introducir en un maletero a otra chica, y creo que no precisamente para irse de fiesta. El caso de Mariluz Cortés, asesinada por otro ser malísimo que ya estuvo por lo mismo anteriormente en la cárcel, y el de esta señora, Ana Julia, que tuvo muchísimo que ver con la muerte de su propia, o ha tenido mucho que ver la muerte de Gabriel, y no sabemos si en la muerte de su propia hija en Burgos. Todo esto está provocando que aparezca la palabra malo o mala para calificar a personas que lo son, pero de nacimiento, y que nunca se van a reinsertar, según muchos expertos. Por tanto, mañana se debatirá en el Congreso, se votará su derogación y a continuación la opinión de nuestros invitados. Antonio González Jerez. Volvemos a reabrir el tema en este programa de la prisión permanente revisable. Tu postura como periodista, tu análisis y esa vinculación del caso de Gabriel Cruz, que como he dicho, lo ha reactivado de nuevo. Sí, por supuesto que lo ha reactivado. Y cuando ocurren este tipo de cuestiones se dice que en este país se legisla en caliente. Entonces, si se legisla en caliente, no sé cuándo hay que legislar. Es decir, si se produce en este caso un delito como este, hay que dejar que el tiempo pase y legislamos cuando no se produzcan delitos. Me parece que España está llegando tarde, además. Es una cuestión que no somos los únicos. Puede parecer que estamos queriendo tener una ley para marcianos, ¿no? Los países más importantes de la Unión Europea tienen esta ley y se aplica. Y me parece que no va ni contra la Constitución ni contra otro ordenamiento. Es cierto que se tiene que pronunciar al Tribunal Constitucional, pero se trata que es una garantía sobre todo para la sociedad. O sea, se habla mucho de la reinserción, pero en este caso solamente una persona debe salir cuando demuestre dentro de la cárcel que está reinsertado, que está rehabilitada, pero no antes. La reinserción no puede ser que esté un número determinado de años, sino cuando demuestre que ya no es un peligro para la sociedad. Se protege desde mi punto de vista, parece más al delincuente que a la propia sociedad. Y eso, desde mi punto de vista, desde luego no puede ser. Incluso se habla de que se está politizando el dolor, pero bueno, el hallazgo el domingo del cuerpo del pequeño Gabriel, las circunstancias que han rodeado su muerte, son un caso, Javier Rivas, que despiertan un poco más el debate en la calle de partidos políticos que están a favor de derogar una ley que ya aprobara por su mayoría el Partido Popular en el Congreso, y mañana miércoles que podía ser derogada con los votos de Podemos, de Partido Socialista, de PNV, ¿no? Sí, yo antes de nada lo que me gustaría es mostrar mi absoluta consternación con este caso y tantos que por desgracia nos están ocupando demasiado a menudo. Yo creo que es algo que te llega al alma, te rompe el alma, y es difícil de explicar cómo la naturaleza humana es capaz de cosas maravillosas, pero al mismo tiempo es capaz de vilezas como esta. Dicho esto, yo estoy de acuerdo en que a mí el concepto este de legislar en caliente no me gusta, pero sí creo y estoy convencido que hay que legislar con sosiego, el debido sosiego, porque si no caemos en demasiados vicios y en demasiadas visceralidades que no ayudan ni a la legislación. Las leyes no están para casos concretos, las leyes no pueden estar para momentos puntuales, las leyes deben estar para regular nuestra vida, nuestro hacer cotidiano. O sea, no podemos utilizar casos concretos tan duros, tan fuertes, tan graves como este, ni para tirarnos sacos de porquería unos a otros, ni para exigir mayor virulencia solo porque el corazón nos lo haya roto una historia como esta. Por eso es necesario sosiego, es necesario calma, es necesario dejarlo en manos de quien realmente sabe de estas cosas, porque hay gente que se dedica a estudiar derecho en profundidad, se dedica a ver cuáles son las condiciones que impiden que alguien no se reinserte en la sociedad. ¿Qué está fallando? Porque desde luego no es solo la ley la que falla, ¿eh? El sistema penitenciario en este país adolece de muchas cosas y es el causante principal de que no haya reinserción. Y a lo mejor tenemos que ir ahí. Bueno, pues tenemos que ir a las causas y no tanto a legislar de esta forma que a veces, como tú decías, parece que se intenta aprovechar un hecho tan trágico como este para tener un rendimiento político. Yo he hecho una especie de editorial al comienzo y he dicho que en estos tres casos, Mariluz Cortés, Diana Quer, por cronología, y Gabriel Cruz,
son casos de personas que, bueno, en el último caso todavía no está comprobado, ¿no?, si es reincidente, pero sí que lo era el asesino de Diana Quer, el Chicle, y también, ahora te escuchamos otra vez, y el de Mariluz Cortés, que estuvo en prisión además, es decir, que ahí la reinserción no... Claro, es que falla no ha la funcionado, reinserción. este ni la redención. Pero En este caso ya veremos, claro. Hay otra cosa fundamental. Muy breve, Javier, que tiene que no, tomar... es muy breve, que conviene no olvidar. El otro día, la semana pasada en esta mesa, reivindicábamos, y con fuerza y con mucha razón, la presunción de inocencia de gente que estaba siendo condenada ya por las redes sociales, por la sociedad, por supuestos abusos sexuales. Sí, pero el asesino de Diana Quer, Javier, o sea, en este caso, vamos a ver, es presunto ya, ¿eh? No, vamos a ver lo que dicen los tribunales también, entre hablando? otras cosas, porque hay que ser muy cautos, de verdad, hay que ser muy cautos, porque no podemos añadir dolor al dolor. No podemos añadir más miseria pero que es a una añadir situación... dolor, debatir sobre la prisión. No. Julio Comendador, Ciudadanos, a ver, Hay que ¿qué tiene hacerlo que con opinar? sosiego, es lo que Continuamos con el refiero. debate porque ya ha empezado. Sí. En sí, Julio. Añadir dolor. Es verdad que ha habido una reacción muy pasional, todo lo hemos vivido en nuestros ambientes, en las redes sociales. Son de estos casos que en la sociedad española muy concretos, porque víctimas, por ejemplo, del terrorismo en este país hemos vivido más de 1000 o por ahí andan 800 y pico, ¿no? Entonces, casos concretos, un niño, a lo mejor por su forma de sonreír, como lo hemos visto, parece que tenía un futuro ahí como para estudiar biología marina, que bueno, que no sabemos si desde donde nos esté viendo, pues seguirá el tal Gabriel admirando, ¿no?, la naturaleza como tanto le gustaba. Entonces, es verdad que estas cosas que simpatizan, que revolucionan tanto, que uno lee de verdaderas barbaridades, ¿no? Uno se da cuenta también cómo a todos nos sale ese odio que tenemos dentro, llamando de todo a la presunta... bueno, ya parece que Ana Julia ha dicho a la Guardia Civil que ha cometido el crimen, ¿no? Pero yo creo que en la reacción cautelosa también que han tenido los padres nos tiene que dar mucho ejemplo, ¿no? Cómo ellos mismos han frenado, lo hemos vivido también con otros casos del padre de Diana Quer, que por cierto ayer estuvo en el Congreso reunido con Podemos. Y Podemos tampoco quiso que hubiera fotos no hubo en fotos, ese encuentro. De hecho, él, bueno, con cierta gracia dice que fue a recibirle un asistente, ¿no?, a la puerta del Congreso. Me hace gracia que según quien vaya al Congreso, incluso algunos no tan presuntos delincuentes, no les va a recibir un asistente al Congreso. Pero bueno, nada nuevo en la viña del Señor. Hablaba del padre Diana Quer a esto de legislar en caliente. Mandaba un mensaje que yo creo que por ser quien es, no hay que desperdiciarlo. Él decía que igual que no se tiene que legislar en caliente, no vamos a derogar tampoco en caliente, ¿no? Y yo creo que esto viene al debate que vamos a tener en el Congreso esta semana. Pues por alusiones, señor Iñaki Raskin. Claro, bueno, yo lo primero que diría es que hay que tener un cierto respeto al niño asesinado, a la madre, al padre, a los allegados, a todos ellos. Y tenemos que tener un poco cuidado de cómo enfocamos este asunto porque es peliagudo, ¿no? Un inciso. Sí, este medio de comunicación y en esta tertulia estamos teniendo una cautela absoluta porque hemos... La palabra presunta la hemos utilizado yo desde el comienzo y nos hemos ido casi equivocando porque hemos recibido esa noticia esta misma tarde, ¿no? Es decir, que estamos con una cautela y siempre utilizando el presunto por delante, ¿no? O sea que no, yo estamos haciendo con mucho hablo respeto. general, y te voy a poner un caso, y sabes que soy periodista. Sí. A mí me chirría un poco, por ejemplo, ver la foto del niño. La foto del niño tenía un sentido en los días de la búsqueda. Pues claro, estábamos buscando al niño. Una vez que ya el niño ha fallecido, está sacando ese niño que estoy viendo ahora. Claro. Bueno, pues eso es muy indiscutible. Desde el punto de vista periodístico hablo, ¿no? Sí, hay que ir dejando a la familia con el Nada dolor. más. Yo es lo que opino. verdad. Y luego aprender también de la familia, ¿no? Porque las declaraciones de la señora, la madre, que tiene que estar, como estamos todos, pues destrozados, pero ella especialmente. Ejemplar, ¿no? Claro, el decir que no se extienda la rabia, ¿verdad? Y eso, lo de la rabia, igual tiene algo que ver con lo que tú planteabas, Julio. Pero claro, el asunto está, esto sí, su judice, esto no hay que olvidarlo, está su judice. Aunque ella haya hecho una confesión que ha trascendido a la opinión pública a través de los medios, no sabemos mucho del asunto, no sabemos más. Entonces yo digo que hay que ser cautelosos, sin más. Evidentemente, como bien ha dicho Javier hace un momento, pues esto es una cosa difícilmente explicable. Si tenemos ocasión y luego os apetece escuchar una batalla del abuelo Cebolleta, yo tuve que ver, sin pretenderlo, con otro desgraciado asunto que fue el asesinato brutal y posterior
en fin, quema e intento de hacer desaparecer los cadáveres de José Bretón, ¿os acordáis? Sí. Los niños, porque yo soy muy amigo de la familia de la exmujer es decir, de la madre de los niños. Pero, y termino, solamente quería decir una cosa. Me parece que hay que tener cuidado con, decía Julio, no se puede legislar en caliente, pero tampoco derogar en caliente. Claro, el asunto es que una cosa que está ya estipulada, que sea este jueves la visión del tema, en el debate del tema en el Congreso, pues esto no puede afectarlo, ¿no? Porque efectivamente no se puede legislar en caliente, pero también es evidente que las víctimas no deben de ninguna manera condicionar las leyes. Y siempre habrá una Claro. Si estamos todos de acuerdo en esto, a ver, que estamos todos de acuerdo en lo fundamental, en que eso ha sido un desbarajuste y un desastre. Vamos a cambiar el legislar en caliente en llegar muy tarde. Oye, lo que os agradezco muchísimo es lo de veces que me interrumpís cuando yo hablo. Que me parece bien. Vamos a dejar que hablen, que falta... Vamos a tener tiempo para hablar, ¿verdad? Sí, hay dos personas que tienen que hablar, entre ellas el alcalde de la Villa, don Fadrique, pero que representa hoy aquí al Partido Popular, que precisamente es el partido que, con su mayoría absoluta, aprobó en el Congreso esta parte de la ley penal, que era la prisión permanente revisable, y bueno, eso era cuando hay mayoría absoluta, se vota una cosa y a los 4 años, o cuando ganen otros o haya otra minoría en el Congreso, pues vienen otros y derogan una ley. Si gobierna algún día Podemos o gobierna algún día el Partido Socialista, pues a lo mejor vendrá el Partido Popular a derogar otra ley. Y siempre los que perdemos o los que estamos ahí de espectadores somos los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, el PP en este caso, Jaime, defiende. ¿Y por qué defiende esa prisión permanente mañana en el Congreso? Revisable. El jueves lo que se debate en el Congreso es la enmienda del PP para paralizar el proyecto de ley impulsado por el PNV para derogar la prisión permanente revisable. No se trata de legislar en caliente, es un procedimiento, ahora mismo está en el Parlamento y ha coincidido, desgraciadamente, con el asesinato cruel del pequeño Gabriel. Pero no es legislar en caliente. Esta ley se aprobó, va a hacer ahora este mes de marzo 3 años, en el 2015, y en 3 años solo se ha aplicado una vez. Además, un caso tremendo, era el parricida de Moraña, que mató a sus hijas con una radial. Es una ley penal que se aplica para casos muy excepcionales. Entonces, creo que aquí lo que se suma es la vorágine esta de derogar todo aquello que hizo el Partido Popular, ahora que no tiene la mayoría absoluta en el Congreso, y no tiene sentido el estar hablando de legislar en caliente, ni porque bueno, es una coincidencia, una desgraciadísima coincidencia. Y este país, lo que hay que tener muy claro es que durante muchos años que ha sufrido el terrorismo de ETA y se hablaba de no legislar en caliente, se hablaba muchas veces incluso de pena de muerte, este país ha tenido la sensatez de no legislar nunca en caliente y este no es el caso. Y además la lección de vida que nos han dado los padres de Gabriel, igual que la dieron en su día el padre de Diana Kerr y sobre todo el padre de Mariluz también, es decir, con ese sosiego es de lo que se trata, es decir, no estamos legislando en caliente y pretendemos solo que no se derogue una buena ley que es para casos muy, muy, muy extremos. Bueno, vamos a ver si ya nuestros contertulios Santi Vera tiene que hablar, Partido Socialista, ya se van definiendo, ¿no? Yo creo que debemos seguir definiendo si sí, no, estamos de acuerdo. Hay una preocupación, de todas formas, Santi, he leído esta misma tarde unos titulares del Mundo, por ejemplo, que dice preocupación el Partido Socialista ante el daño que puede hacer el debate de la prisión permanente revisable. De hecho, Margarita Robles pidió sin éxito al PP retrasar la proposición del PNV hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Es decir, que el PSOE teme que el debate sobre la derogación, y esto es una información que firma El Mundo, pero con fuentes de la ejecutiva del Grupo Socialista en el Congreso, que alertan de que los dramáticos sucesos de este pasado fin de semana hacen difícil también de comprender la situación del Partido Socialista. No, simplemente compartiendo la postura de Margarita Robles, me parece muy prudente y acertado que se diga que se espere al procesamiento del Tribunal Constitucional.
Creo que sería algo perfectamente lógico, que en este caso la portavoz en el Congreso ha dicho y que incluso comparto. Mis primeras palabras también tienen que ser de pésame y de ánimo para la familia en este caso de Gabriel Cruz, así como todas las familias que han sufrido pues estos desgarradores sucesos y por supuesto que desde el Partido Socialista condenamos. Aún así, nosotros creemos que estas circunstancias lo que tiene que hacer es que todos estemos juntos, nos unamos, que pasemos de la rabia y del dolor, que es algo humano, posteriormente al sosiego y a intentar tener los medios adecuados para prevenir estas actuaciones, ¿no? No es solo no nos pongamos cuando ya ocurre el hecho, que también hay que, de hecho el Código Penal, por supuesto, legisla un tipo de cuando sucede un hecho, pero también vayamos un paso atrás, hablemos también de toda la prevención y en este caso también un debate aparejado y que creemos fundamental desde el Partido Socialista es dotar con un mayor número de efectivos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Creemos que es fundamental no esperar a que sucedan, en este caso, estos trágicos sucesos, sino también dar más medios al Estado y no solo desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, otros medios coercitivos, sino incluso desde la educación. Pero Santi, ¿cómo un cuerpo de seguridad del Estado evita lo que ha hecho esta alimaña está claro, con este niño? Vamos a ver, es decir, el que es malo y va a asesinar. Está claro que hay cosas que por desgracia parece que son inevitables. Que no pueden estar los cuerpos encima. Estarán conmigo que a más medios coercitivos, sí, una persona, creo que medianamente normal, pues se le intenta, digamos, disuadir de hacer ciertas conductas que sean ilegales. Estamos hablando ya de unos extremos, como en este caso estamos hablando del asesinato, del trágico asesinato de Gabriel Cruz, pero que tenemos que ir a un paso anterior. Tenemos que hablar también de la educación. Creemos en el Partido Socialista también que es fundamental hablar de la educación. Yendo en este caso, Jesús, a la prisión permanente revisable, sí, que es lo que veo que además me quieres preguntar y te respondo agradablemente. No compartimos la forma, en este caso, de cómo lo aprobó el Partido Popular, porque claro, el Partido Popular no puede venir a decir es que ahora vienen a quitarnos todo lo que hicimos nosotros. Es que a lo mejor ustedes lo que tenían que haber hecho es, cuando tenían esa mayoría absoluta, que ahora no tienen, es haber hablado con el resto de fuerzas políticas. Recuerdo incluso en otros gobiernos que cuando hubo que reformar el Código Penal, cuando hubo que aumentar a 40 años ciertas penas, 40 años, fíjense lo que estoy hablando, que no es ni 2 ni 3, 40 años, hubo un diálogo entre el Partido Socialista, entre el Partido Popular, en este caso eran las fuerzas que había en el Congreso de los Diputados. Cualquier reforma, y más de una ley penal, que no cuente con el asesoramiento de jueces, abogados, expertos jurídicos, incluso funcionarios de prisiones que algo sabrán del sistema penitenciario español, y no goce de un consenso, está llamado al fracaso. El exdefensor del menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, se ha preguntado si alguien podrá argumentar contra la prisión permanente revisable si se demuestra que el niño almeriense Gabriel Cruz fue asesinado a sangre fría, Antonio. Es decir, el caso de Gabriel, expertos como Javier Urra dicen que no entienden a los partidos políticos que quieren derogar, de echar para atrás esto, porque es un experto, defensor del menor, y aparte de eso una persona. Y muchos psiquiatras clínicos que están apareciendo en los medios de comunicación dicen no, estos no son enfermos, ni el chicle, ni esta señora son malos. O sea, que ella quería desplumar al padre y luego asesinar porque la estorbaba. Y ya veremos, repito, que eso está también se está investigando, si el caso de su hija que cayó por un edificio de un 7º piso tiene algo que ver esta señora. Claro, efectivamente. Es que además creo que aproximadamente el 80%, según algunas encuestas, el 80% de los ciudadanos de este país está a favor de esta ley. Hay que contar claramente qué es lo que persigue la prisión casos permanente especiales, revisable, que no es otra cosa que el asesino pague con su cárcel hasta que demuestre dentro de la misma que está totalmente rehabilitado. Es que no es una agresión y eso significa proteger a la sociedad. Es que me parece algo tan sencillo, tan básico, que en fin, no sé dónde... Los instrumentos que pedía Santi, pues esto es uno de ellos. Entonces, y muchas veces se habla de la eficacia, porque dice, bueno, es que no es eficaz. Además, la portavoz de Podemos, el partido de Iñaki, Irene Montero, dijo después de reunirse con el padre de Diana Quer que es que esta norma no es eficaz. Entonces, ¿qué ley es eficaz? Una ley es eficaz cuando se supone que disuade al delincuente para cometer un delito. Sigue habiendo asesinatos, robos, atracos, reincidentes, violaciones.
Es decir, ninguna ley con ese planteamiento es eficaz. Porque si no... Pero tal y como está, puede que no sea eficaz. Entonces, ¿tú crees bueno, el fin de una ley, perdona, el fin de una ley cuál es, según tú? ¿Evitar delitos? Hacer justicia. Proteger a... Pregunto. Hacer justicia. Lo ha dicho Jesús, hacer justicia, no venganza, hacer justicia. Bueno, pues dejémoslo ahí. Y proteger a la sociedad. Hay que por proteger favor, a la dejémoslo sociedad. ahí. ¿Cómo está más protegida? ¿Con el delincuente en la calle? Ya veo que Bueno, se ha encendido el braserillo, pero tenemos que ir a publicidad. Me parece- En 3 minutos volvemos, enseguida. Sí. Seguimos abordando aquí en el braserillo, ya más encendido que nunca, como todos los martes aquí en Tele Toledo, el asunto de la prisión permanente revisable. Está en el Congreso esta misma semana. Esta misma semana se va a votar su derogación. El Partido Popular intenta luchar porque se mantenga y otros partidos políticos como PSOE, Podemos, PNV, Ciudadanos apoya la no derogación. Esta prisión, como decimos, esta pena, este punto de la ley penal española que está, sobre todo a la opinión pública, la está poniendo, por ejemplo, como yo escuchaba esta mañana, había muchos ciudadanos tomando café que te dicen, algunos políticos están legislando o están viviendo de espaldas a la ciudadanía. Javi Rivas, ¿tú crees que algunos políticos están de espaldas a la ciudadanía que no escuchan Algunos o políticos, te vas a lo más frío, a eso algunos de políticos, en caliente y el muchos frío? periodistas, mucha gente vive de espaldas a la ciudadanía, incluso muchos ciudadanos de esos que ahora generan opinión por todos lados viven muy de espaldas a la realidad. El problema de esto hay que plantearlo, como yo decía al principio, con sosiego. Las leyes en España tienen dos funciones básicas. Una es la retributiva, es decir, el que comete un delito tiene que pagarlo, pero la otra es la preventiva, y eso es fundamental, y es lo que marca la Constitución en el 25.2. O sea, la pena tiene que servir primero para que el que vaya a delinquir sienta reparo a la hora de hacerlo, porque le cae una pena severa, menos severa, lo que sea, se pretende que sea justa. Y lo segundo es la prevención, que se llama prevención especial, es decir, que una vez ha delinquido, una vez se le ha condenado, a este señor pues hay que aplicarle una serie de medidas para reinsertarlo en la sociedad. Esto es lo que marca la Constitución, que es por lo que esta ley, o sea, nos puede parecer, a mí personalmente puedo incluso decir que oye, ¿por qué no la perpetua? O sea, ya que nos ponemos, vamos a pedir eso y más. Si creemos que eso funciona de verdad, vamos a pedir eso y más, pero vamos a ser de una vez serios. La Constitución es muy clara y corremos el riesgo de que con una ley que se juzgue a un montón de gente o a mucha gente, aunque es cierto que solo ha habido un caso que se ha aplicado, se vea en aguas de borrajas porque se declara inconstitucional. Está en el Tribunal Constitucional. Vamos a esperar a ver qué decide. Y si el Tribunal Constitucional la avala, no hay más que decir. Déjame que pero te haga si una no la pregunta. avala, tenemos un problema. Tenemos un problema. Es que la clave de todo esto es que PSOE y Podemos le han hecho el caldo gordo al PNV, que habrá que ver las intenciones que tiene el PNV con abrir este debate, que tiene su nicho de votantes batasunos, que tiene ahí su electorado. No, vamos a hablar claro, Iñaki, que yo, además tú este tema lo conoces bastante bien. En el País Vasco hay un electorado que viene de la izquierda abertzale, que no sabe ahora mismo muy bien dónde situarse. Podemos a lo mejor no está sabiendo capitalizarlo todo, y el PNV se ve muy fuerte, y este debate, sin venir a cuento, lo abrió el año pasado, porque ya estamos acostumbrados a estos cariñitos del PNV. Entonces, la semana pasada hablamos del Pacto del Agua, de educación. El Partido Popular plantó la ley encima de la mesa y la hizo. Claro. En fin, pero vamos a ver, es que como concepto lo podemos llamar prisión permanente revisable, lo podemos llamar como queráis, pero como concepto hay que ponerlo sobre la mesa. Ciudadanos, como ha defendido desde el principio, y lo estamos diciendo aquí, hay un tema muy claro que es el tema de la constitucionalidad, y no vamos a jugar a ser aquí magistrados del Tribunal Constitucional, que hay a veces que los políticos nos confundimos. Pero mientras el Tribunal Constitucional se toma su tiempo, que ya va casi 3 años, pues Ciudadanos sí que quiere plantear y va a llevar el jueves una enmienda al Congreso
acerca del otro debate que yo creo que es el importante, que es si de verdad hay un cumplimiento efectivo de las penas, que era lo que hablábamos y lo que decía, por ejemplo, la portavoz de Podemos, si esto es efectivo o no. Ahora, con 15 años puede haber un tercer grado y una persona incluso con este paraguas de la prisión permanente revisable puede estar en la calle. Ciudadanos plantea llevarlo a 20, plantea que no sea tan fácil llegar al tercer grado, y yo creo que ese debate, ya que está sobre la mesa... Yo reconozco, la habilidad de Ciudadanos, que la reconozco, es que hoy está en contra de la huelga feminista y mañana lidera transversalmente el feminismo. Pues no sé cuándo has visto esto. Yo lo comprendo. Os acostumbráis y eso mismo aplicado al asunto de la cadena perpetua. Cuidado, cadena perpetua. Lo de prisión permanente es un eufemismo. Si tú le quitas el tema de la última palabra, queda prisión permanente, que cualquier persona con un poquito de lucidez entiende que prisión permanente es igual, sinónimo a cadena perpetua. Santi Vera, Simplemente, y aparte que comparto que hasta el propio concepto es malo, es decir, la fórmula jurídica no la compartimos. No la compartimos porque hasta el nombre es raro. Es decir, si la prisión es permanente, no es revisable, ¿no? Es decir, partimos de unos conceptos que llegan a ser incluso absurdos. Pero vamos a hablar claramente de lo que queremos en España de la prisión. ¿Para qué sirve la prisión? Si es que es un debate fundamental. No, perdona. Yo no he interrumpido, Julio. Disculparme porque... No, pero es que lo que no tenemos que hacer es demagogia pura y populismo. Y aquí el problema que estamos teniendo es que muchos partidos políticos están haciendo demagogia y populismo en unos momentos de mucho dolor. Lo que tenemos que hacer es decir, señores, ¿cuál es el fin de la prisión en España? Según la Constitución, es la reinserción. ¿Lo compartamos o no? Yo sí, como constitucionalista que soy. ¿Compartimos el resto de partidos políticos que la reinserción es el fin? Porque si la reinserción es el fin, hay que trabajar en esa línea. Ahora, si lo que quieren decir otros partidos políticos es, una vez que alguien entra en la cárcel, que no salga jamás, estamos hablando de otra cosa. También hay que decirlo claro. Y si me vais... Si me permitís, por favor, creo... No, estamos hablando claramente, porque la demagogia que estoy encontrando hoy en el compañero representante de Ciudadanos es abismal, que dice hacer el caldo gordo del PNV. Fíjate que yo quería... Fíjate, compañero, que yo quería que estabas hablando de los presupuestos y del PP y Ciudadanos de hacer el caldo gordo. He perdido un poco el digo, al final está hablando de hacer el caldo gordo. Pero si no me interrumpes, por favor, hay que hablar de otras cuestiones jurídicas, como es el cumplimiento íntegro de la pena, el agravamiento de la pena, hablar de los beneficios penitenciarios o no. Es decir, perdón, Julio, me vas a perdonar. ¿Sabré yo lo que está el Partido Socialista? Pues nada, dado que yo no soy el jueves lo veremos en el Congreso. Dice lo que va a decir Ciudadanos, seré yo hoy, como humilde representante del Partido Socialista, el que aporte sus ideas. Entonces, el sistema de la prisión permanente revisable nació mal porque nació unilateralmente por el Partido Popular, sin contar con jueces, sin contar con funcionarios de prisiones, sin contar con otros partidos políticos. Entonces, creemos que lo más sensato, y voy terminando, Jesús, lo más sensato es que se constituya una mesa en el Congreso de los Diputados en el que podamos hablar de todas estas herramientas jurídicas discúlpame, pero si nos respetamos el turno de palabra, nos respetamos. Mira, te pediría por favor que me respetaras como yo hago con tu turno de palabra. ¿De acuerdo? Gracias. Mira, nosotros lo que proponemos, y creo que es coherente, es que en una mesa del Congreso de los Diputados todos los partidos políticos expongamos nuestras ideas y que, asesorados por expertos jurídicos, podamos incluso hablar del agravamiento de las penas, el sistema penitenciario español, qué queremos, y lógicamente mirando a la Constitución, porque nos guste o no, la reinserción es un principio implícito en la Constitución y que hoy por hoy debemos respetar. A ver qué dice el PP, Jaime Santos. Vamos a ver, no es cierto, cuando se aprobó la ley, el Partido Popular tenía la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, pero la ley viene avalada por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, es decir, expertos en derecho avalan esta ley. Se plantea la constitucionalidad de la ley y se habla del nombre, pues precisamente el nombre es importante, es prisión permanente revisable, y el revisable es importante porque hace que esta ley sí tenga en cuenta la reinserción, sí tiene en cuenta la reinserción del preso. Y vamos a ver, Francia, Italia, Reino Unido,
Bélgica, Holanda, Hungría, Dinamarca, todos los países, la mayor parte de los países europeos, tienen una ley similar en la que solo varía el plazo de revisión. En algunos sitios, no es poca cosa, pero en algunos sitios es superior a los 35 años, que sería el máximo. El concepto. Tú has dicho que no estabas contento ni con el concepto, o sea, que no el interesa el mismo. detalle ahora. Bueno, pues entonces Y no una vayas cosa claro, importante, es que va al detalle y es no decir, está detalle. el Tribunal Constitucional decidirá si es constitucional o no. Yo estoy convencido, desde luego, que sí lo es, como lo es en el resto de Europa. Pero es el Parlamento el que legisla. No podemos dejar la legislación al Tribunal Constitucional, que no es su cometido. No es su cometido. El Tribunal Constitucional, El Parlamento de la Nación, el Congreso de los Diputados, con una mayoría absoluta del Partido Popular, es experto en utilizar el Tribunal Constitucional para hacer lo que ellos no se atreven a hacer. Lo ha hecho en Cataluña, lo han hecho en todas las leyes. Ha recibido tantos o más los otros que el Partido Popular. Iñaki, mejor no decirla. Javier, por favor. Javier, gracias. Yo además procuro no interrumpir. Y Venga, voy a hacer una pregunta. Lo mismo, pero ¿sabéis que en criminología esto que se llama populismo punitivo, es como se llama en criminología? Lo que estáis diciendo vosotros, me refiero fundamentalmente al Partido Popular, a Ciudadanos y a quienes civilmente pensáis igual. Mira, el populismo punitivo es, digamos, el modelo de la derecha, el modelo político criminal de la derecha. Yo creo que ese es así. Y es fácil arañar corazones y en este momento de calentura... Modelo político criminal de la derecha. El modelo político... Es que, no se entiende. Yo creo que se entiende. Hombre, los juristas le hemos entendido. Pero es que el debate no lo hemos sacado nosotros. A mí me encantaría hablar del agua y de la educación. Bueno, explíquemelo, porque usted y yo nos vamos a poner de moda, que ya salimos en Twitter en toda España. Nosotros somos así, somos así. A ver si me cambio la chaqueta un día, la chaqueta de color, porque salimos... Es muy fácil. Modelo político criminal de la derecha. Claro, modelo político en materia criminal de la derecha. No, usted ha dicho modelo político criminal. No ha dicho modelo político en materia criminal. Bueno, se ha entendido mal. Iñaki, por favor, concluya porque estamos terminando este tema. Bueno, concluyo si me dejáis, porque tenéis una habilidad para Podemos silenciarle la boca. Aplicáis la ley Mordaza cuando uno intenta decir algo. Lo fundamental, nos da usted unos titulares que lo vamos. fundamental, querido Jesús, y vamos a tutearnos y no vamos a hablarnos de aquí, que parece esto Versalles. Vamos a ver, hablando como hablamos siempre, que es de tú, yo lo que quiero decir, que en caliente, ahora mismo tú dices a la gente pena de muerte y degollar y la guillotina, te dicen que sí, y eso lo sabemos todos. Hombre, claro. Eso es una tontería, no se puede legislar en estas condiciones. Eso es lo que quiero explicar. La turbamulta nos retrocede al siglo XV, cuando las ejecuciones o el tipo de modelo de justicia se hacía itinerante por las plazas como una forma de ejemplarizar. Ahora en vez de las plazas se hacen las televisiones, en los platos, Antonio, y en los periódicos, Antonio. Es que me parece muy fuerte, cuando resulta que la calle... el problema cuando tú hables ahora te voy a interrumpir yo para seguir este juego. Es un debate, a la opinión pública en contra. Y eso es un hecho en este momento, a día de hoy. Sí, y que si tú ahora dices, a ver, levanten la mano quienes quieren la huelga pública en contra, quienes quieren la pena de muerte. Y nuestro sistema penitenciario, que debe ser Amnistía Internacional y otros países amigos vuestros. Vamos a utilizar el populismo. Por ejemplo, Cuba, en Cuba, y entonces vamos a hablar del franquismo, que es el que ha defendido la Si vamos al populismo, venga, Antonio, a tirar por elevación. Parad un momento todos. Voy a hacer una pregunta y de verdad quiero 10 segundos, 15 segundos como máximo a cada uno, a los 6. Que por cierto, hoy es un programa totalmente de hombres y me hubiera gustado que alguna voz femenina nos hubieran mandado los partidos políticos, porque son los que deciden precisamente quién viene, de Ciudadanos, de Podemos, del Partido Socialista y del Partido Popular. De todas formas, volvamos ya para terminar con algo muy caliente, ¿no? Algo tan caliente como es el asesinato de Diana Quer. Y es una pregunta que os hago a todos. Empezando por ti, Javier, quiero esa respuesta. ¿Crees que el asesino de... porque todavía es presunta en el... quizá otro caso que tiene esta señora, Ana Julia, ¿no? Por eso, bueno, la dejamos de momento, ¿no? Por esa cautela que debemos de tener y ese respeto incluso a un Estado de Derecho, que esta señora va a ser defendida también. Por eso, porque estamos en un Estado de Derecho y tendría que tener también incluso los mejores abogados. Javier, ¿crees que el asesino de Diana Quer, me pongo la piel de su padre ahora mismo, después de 7 años, que pasará en la cárcel, 7, 8 años o 10 años, se va a reinsertar en la sociedad? No, no. Es decir, bueno, me ha preguntado a mí. O sea, yo tengo muy claro que no lo sé.
Y si alguien tiene la respuesta, pero tanto en 7 años o en 30. O sea, si alguien tiene la respuesta, que me lo diga. Y luego que me lo demuestre de alguna forma. Lo que está muy claro que es lo que dice la Constitución y es lo que hay que acatar. Y lo que está muy claro que la política penitenciaria, que es la que está fallando, que no nos olvidemos, alguno está tapando su inutilidad o su ineficacia en política penitenciaria con leyes de este tipo, lo está tapando, eso es donde tenemos que centrarnos. ¿Qué pasa en la política penitenciaria de este país para que la gente no se reinserte? ¿Dónde está? Hay masificación. Mira, tengo aquí un informe precisamente que está leyendo hoy, donde te dice todas las causas por las que falla la reinserción de los presos en este país. Masificación, falta de medios, falta de programas, falta de iniciativas, falta de ganas de cumplir con la Constitución. Así que dejémonos de pamplinas y dejémonos de demagogia. El problema está en que quien tiene que cumplir las leyes no las cumple. El que tiene que reinsertar no reinserta. El que tiene la responsabilidad de que los presos estén sujetos a programas de reinserción, no lo está haciendo. Y luego, para tapar sus culpas, sacamos una ley y les ponemos 25, 30 Entonces, o 100 años. según Javier Esa Rivas, no es la solución, si le soltamos de la cárcel al chicle, Yo no he y si dicho- asesina otra vez, va a ser culpa de por quien favor, legisla. Soy capaz de quien poner legisla. palabras en mis Es decir, labios, no es quiere- necesario que me las ponga nadie. Javier, No sé, quiere- soy capaz ¿sabes de que hacerlo lo que acabas de decir ocurre en Colombia, en Estados No, no, Unidos, que sí. en Brasil, en Noruega? El que es malo, mata. El que es malo, mata. Efectivamente, pero Desde que nace por eso hasta está que la muere. ley. Es así. Porque no vivimos en una Contéstanos, sociedad... Antonio, por favor, benefactora. contéstame. Sí, la pregunta. Sobre la primera pregunta, a día de hoy, Reinserción. No. Vamos. Julio Comendador. Vamos a ver. ¿Crees que casos tan especiales como los que estamos tratando últimamente y que estamos viviendo en la sociedad española, desgraciadamente, son casos que van a ser reinsertados? A ver, yendo al concepto de la prisión permanente revisable, la semana pasada estábamos todos de acuerdo cuando decíamos que hemos bajado los siniestros en seguridad vial porque sabes que te ponen Claro, una multita cuanto más duros. y te quitan los puntos. Entonces, Bueno, estas últimamente medidas, está subiendo. Déjalo, por 15, favor. si pasamos de 15 a 20 años... ¿Crees que el chicle se Es que reinsertará todo después de eso- salir de 10 años en la cárcel? Después de Vamos a ver, haberse que es- asesinado aquí y con otro la intento bola de después. cristal no la tenemos. Vale. La Constitución está para ampararnos. Lo que está claro que el mensaje que hay que mandar a la sociedad es que no todo vale. Y derogando una ley sin entrar en el debate que hay que entrar, Vale. porque es que Vale, este Julio. debate no De lo todas hemos sacado formas, nosotros, ni mucho menos. Lo digo, no Javier, hacemos también dejo ninguna en ayuda a esa la balanza. sociedad. Es decir, también la pregunta del moderador en este momento deja incluso esa pregunta para los que están de acuerdo con la prisión permanente revisable, porque en este caso tú tampoco, sí, en caliente, este es un asesino. no tengo. Jaime Santos. Bueno, Pregunta, ¿crees que puede existir la reinserción? Vamos a ver, puede existir, lo Ha que pasa es existido, que existe. ha existido, Hay gente que ha pero salido en de la estos cárcel casos precisamente los tan que especiales. trata la prisión permanente revisable es muy difícil, y a mí lo que me sorprende es que en todo esto una de las palabras que menos se ha utilizado es justicia. Yo Justicia creo que lo he dicho, democrática, justicia. sí. En un país tan grantista, de los más grantistas del mundo en nuestro sistema penal, que hace evitar precisamente lo que decía el representante de Podemos. Es que precisamente para evitar los tumultos, para evitar que cada uno se tome la justicia por su mano, hay una justicia Claro. que en España es de los países más grantistas del mundo. Es decir, solo algún país nórdico es más Pero yo garantista en España. lo he entendido como la prisión permanente revisable, o como hay gente que dice que es cadena perpetua, aunque incluso el término es verdad que da error. En Europa bueno, pues cada que uno lo utiliza de es una manera. que se puede revisar por un tiempo, que se hace justicia primero y que luego es la sociedad quien decide si este señor está reinsertado. Y hoy en día puede, es decir, si se derogase, algún reo puede cumplir más años. Puede Santi llegar a Vega. los 40 y a los 35 ¿Crees que casos como el salir que, con esta... si por está no irnos más lejos, reinsertado? el del chicle, ¿crees que es un caso Jesús, reinsertado que ha estado en la cárcel antes de asesinar? Hay Bueno, pre- sabéis todo Hay el preguntas- currículum de este señor. Hay preguntas que yo entiendo que hacen los periodistas, pero tú vas a entender como periodista que si varios políticos no te responden es porque la pregunta no puede ser respondida, ¿no? Pero por darte un dato objetivo, con la prisión permanente revisable, en 25 años, la asesina de este niño podría salir. Sin prisión permanente revisable, con el Código Penal anterior a 2015, un asesinato con alevosía y ensañamiento estaría penado también con 25 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor no era tan necesario esta figura, sino de lo que hay que hablar es del sistema penitenciario y de cumplir la integridad de las penas. Porque sí quiero decir una cosa y quiero que quede claro, no nos vale la demagogia
No nos vale. De que Nosotros cumplen vamos a llegar 7... enmiendas en ese sentido, Disculpa. No nos vale la demagogia de se cumplen 7 u 8 años y están en la cárcel. Es mentira. Es mentira. Yo entiendo que en una conversación de bar, pero un representante político o un cargo público no puede sostener eso porque es mentira. Porque el sistema penitenciario español funciona. Efectivamente, estoy de acuerdo en algo contigo, Santi. Los periodistas llevamos muchísimos años preguntando y los políticos muchos años sin contestar. Yo lo que creo, Jesús, si me estás dando la palabra, que creo que sí, es que la amenaza del Código Penal en España ya era suficientemente contundente y que en este momento yo creo que hay unos 300, más o menos de media. En 2017 hubo 300 asesinatos y homicidios en España, que suponen un 30% menos que hace 30 años, es decir, se está reduciendo. O sea, que tampoco estamos en una situación tremenda donde se anda la gente matando en la calle, como en Dos City, ¿no? Como en el oeste. No es esa la situación. Entonces yo creo que no es como el de ese señor que asesinó pero a ver, y que ha vuelto a intentarlo otra vez. Y si a ti te matan a un familiar o me lo matan a mí, es esa la pregunta. Está clara la historia, pero ya lo he dicho antes. No y ahora, estamos hablando por ejemplo, de ningún familiar, estamos hablando del asesino de Diana Kerr. Que yo entiendo las posturas que lo más intentó tremendas teniendo por parte de los el cuerpo afectados todavía de directamente. Diana Kerr en un Pero pozo. estás hablando con Ese señor no está reinsertado. Estás hablando con políticos y estás hablando de personas que tienen responsabilidades políticas. Estoy de acuerdo y con entonces usted. lo que Estoy no hablando puede con ser de políticos, ningún... sí. Claro que sí. No puede ser que nosotros nos dejemos llevar por las tripas. Eso no puede pasar. Porque hay que legislar. Hay que mandar mensajes. Por ejemplo, te voy a poner un caso, Julio. Te doy toda la razón. Permíteme un mensaje muy rápido. Porque lo he escuchado y en Twitter lo he leído y lo vengo leyendo desde el sábado. Era mujer, negra e inmigrante. Esto lo he leído y los ataques por ahí han sido... Acaba usted de ponerme el pie en el próximo tema. Claro, han sido de traca. Se lo agradezco. Por primera vez, Iñaki, le agradezco. Hombre, por primera vez. Y otra vez también le agradecido. No, yo tomo nota. Pero no, por primera vez. Entonces, esta noche programas que hemos le compartido. agradezco que me haya puesto en suerte el tema que vamos a abordar a continuación, antes de llegar a la publicidad. Por cierto, también se queda un homenaje desde este programa a todos los fallecidos. Hace 2 días hemos celebrado otro triste aniversario, el 11M, que por cierto también muchos de los que fueron condenados están ya en la calle. No sé los familiares qué pensarán de esto, o si están reinsertados todos esos condenados. España se prepara para una nueva adicción, será un tema que trataremos. Todos lo estamos viendo ya. Yo precisamente he hecho ese ejercicio, lo compruebo todos los días, yo creo que también nuestros invitados. Entras en un establecimiento, vas por las calles, cruzas pasos de cebra y no atienden las personas, o los adolescentes, los jóvenes, todo el mundo, a otra cosa que no sea el móvil. Adolescentes, jóvenes, en el metro, en el autobús, que no hablan, que conversan, chatean, whatsappean, niños, chicos, pequeños, hasta en un carro de bebé. Hay madres que les dan el móvil para que dejen de llorar. Y lo saben, las madres que nos están viendo. Hábitos nada saludables. El Ministerio de Sanidad ha incluido por primera vez en este año 2018 las adicciones a las nuevas tecnologías en el Plan Nacional de Adicciones. El Ministerio destaca que adolescentes y jóvenes son el principal grupo de riesgo. El 18% de la población, entre los 14 y los 18 años, realiza un uso abusivo de las nuevas tecnologías, según datos del Gobierno. Por eso, gobiernos de otros países y entidades crean programas para atender el creciente número de casos de abuso de las nuevas tecnologías, sobre todo entre jóvenes. Abuso también en las redes sociales, donde todo el mundo, como antes decía Iñaki, campa a sus anchas. Bien utilizadas, yo creo que son un instrumento para aprender, informarse, entretenerse, pero como también están los malos, desgraciadamente, pues unos cuantos hacen un mal uso, y ahí están las leyes, también acomodándose a la nueva era de los nuevos tiempos. Antonio González Jerez. Pues yo Eres creo muy de que, móvil tú también, como todos. Sí, yo creo que cada vez somos seres humanos más dependientes. Antes yo creo que utilizábamos más la destreza manual y otro tipo de divertimentos, y ahora somos dependientes tecnológicamente hablando. Y eso yo creo que frente a la utilidad que muchas veces supone, en otras muchas nos crea graves problemas. Además, si os dais cuenta, siempre que podemos utilizar 100 veces... De 100 veces, 99 muy bien la tecnología y una la utilizamos mal y es la que realmente nos crea problemas importantes, ¿no? Además, esta utilización perversa yo creo que es la que da un instrumento más, a lo que tú dices toda la noche, los malos malísimos, es un instrumento más para poder delinquir.
Y si os dais cuenta, no solamente hay ya incluso delitos específicos que tienen que ver con la tecnología, sino que la tecnología también ayuda a otro tipo de delitos a cometerse, incluso si puede pues, a camuflarse, aunque es complicado. Con lo cual yo creo que es un nuevo mundo, tanto en el uso como en el mal uso. Y el mal uso yo creo que está primando. Si os dais cuenta, siempre hablamos de lo mal que le fue una vez utilizando la tecnología, no las muchas veces que le fue bien. Pues luego les voy a preguntar otra pregunta, hoy estoy preguntón, a nuestros invitados si estarían de acuerdo en multar a la gente que cruza la calle enviando un mensaje de texto. Porque en una ciudad californiana lo van a hacer, van a multar con $100 si lo hacen una vez, 200 si lo hacen dos y $500 si lo hacen más veces. Es decir, ya se está planteando incluso lo de multar a alguien que vaya enviando mensajes cuando va cruzando un paso de cebra, porque todos nos hemos encontrado en esa situación. Cruzamos el paso de la publicidad y enseguida analizamos las adicciones al móvil entre jóvenes, adolescentes, libertad de expresión también en Twitter, en redes sociales. ¿Hacia dónde vamos? Enseguida volvemos. Pues algunos de nuestros contertulios han utilizado esta pausa para consultar el móvil, noticias, información. Es para lo que se usa habitualmente, pero antes anunciábamos la puesta en marcha de diversas acciones desde el Gobierno para combatir el uso abusivo del móvil, sobre todo en adolescentes. Restringir el móvil a menores. Otro titular, el uso compulsivo de Internet se suma a la Estrategia Nacional de Adicciones. La Organización Mundial de la Salud reconoce el trastorno por videojuegos como problema mental. Y algo más cercano, la libertad de expresión, el uso de Twitter, de redes sociales para expresarse. En esa misma línea, el Tribunal Supremo publicaba una sentencia no hace mucho que hemos conocido, por la que se condenaba por primera vez en España a 1 año de cárcel a una joven como autora de un delito de odio y de enaltecimiento del terrorismo cometido a través de Twitter por haber difundido diversos tweets burlándose de las víctimas de ETA. Vamos a recordar al exedil de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, el señor Zapata, Guillermo Zapata, quien se vio obligado a dimitir al ser denunciado por difundir en su cuenta de Twitter mensajes burlándose de los judíos o también de las víctimas del terrorismo. O, por ejemplo, la imputación de hechos a personas que han utilizado también Twitter incluso para abusar sexualmente o acosar. Bueno, es un derecho que tenemos todos, el de expresar y difundir libremente nuestros pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Pero, Javier Rivas, son delitos también. Efectivamente, lo que sea delito, eso lo tendrá que determinar, en este caso, la tipificación en las leyes y luego los juzgados, los jueces, en eso estamos. Aquí hay un problema de fondo. Primero, antes de nada, y quizás saliéndome no de la cuestión, pero sí de la pregunta, me gustaría que tuviéramos un poco cuidado con las palabras. O sea, he estado leyendo al respecto y, claro, las adicciones es una enfermedad catalogada psiquiátricamente y tiene muchas connotaciones. Sí, poner a un adolescente la etiqueta de adicto es muy delicado. Es como, sí. Además decía algo muy gráfico, es como comparar el consumo de heroína con el consumo de teléfono. Bueno, adicto es una persona que no duerme, que no come, que se alimenta de sobres, que consume bebidas energéticas también. Incluso hay ciertos personajes en Japón, sobre todo, que se tiran días y días sin salir de la habitación, compran todo por internet, etcétera, etcétera. Eso ya, pues, hombre, son aberraciones que todos se dan. Pero lo que hablamos es del mal uso de esos instrumentos que utilizamos como es que el problema, la tecnología. El problema que vienen a decir expertos psicólogos y psiquiatras es ese, el uso que damos de esta tecnología. Los teléfonos móviles, internet, las redes sociales, está claro que tienen una función importantísima y valiosísima y que sirven para muchas cosas. Hay incluso el tristemente desaparecido Humberto Eco decía que es posible que lo de Auschwitz se hubiese evitado si hubiese habido Twitter, porque se habría hecho viral lo que estaban haciendo allí. Yo a veces creo que lo que es que habrían llevado judíos, algunos de estos tuiteros que hay por ahí, que hay cada descerebrado que Dios tirita. El mal uso de estas redes sociales es lo que hay que prevenir y es lo que hay que perseguir, porque efectivamente toda herramienta que está al alcance de tanta gente hay quien la usa bien y hay quien la usa mal. Eso es lo que hay que perseguir. Y hay un factor importantísimo, y es qué estamos haciendo con nuestros niños, con los hijos, con los sobrinos,
que vas a cualquier casa, yo voy a casa, veo a mis sobrinos y tienen la tablet, tienen el teléfono, tienen la televisión, la consola, y los padres están tan a gustito porque están entretenidos. Quizá habría que empezar por ahí, sí, porque ese sí que es para mí un factor de riesgo importante. Lo ha dicho Julio, las madres que dan al móvil, el niño llorando en un carrito, Sí, hemos claro, visto y toma el todos, móvil y para que juega. deje de llorar, le dejas que juegue. Antes lo daban el chupete con azúcar. Sí, porque hay un tanto por ciento de la población, Seguro. para salvaguardar a todo el mundo, hay un tanto por ciento de la población que es muy cortito, un 1,4% de la población usuaria de los móviles o de las redes sociales, no es adicta a nada, no tiene ningún problema. Pero hay una población de riesgo, que era la que decía, se refería a Javier Rivas, que es entre los 11 y los 25 años, que ese plan de adicciones del gobierno español y de muchos gobiernos está vigilando, ¿no? Sí, creo que sacaron el otro día el dato, imagino que por eso traemos hoy el debate aquí, cerca, en ese rango de edad, del 20-25% ya catalogado como uso abusivo, ¿no? 1 de cada 4 adolescentes con un uso abusivo, que habrá que ver si eso es adicción o no, porque es verdad que es una manera muy dura de llamarlo, aunque bueno, es verdad que Proyecto Hombre lleva desde el 2013 llamándolo de esa manera, adicción. No sé si es un poco para que nos choque a todos y para de verdad verlo como un problema. Y en eso estamos, porque es un nuevo problema que tenemos en nuestros tiempos. A mí me pilló la época de los videojuegos y entiendo que el sonajero, pero es que, como bien estamos hablando, ahora el móvil se utiliza así para chuparlo, ¿no? Es increíble. Entonces, bueno, no perdamos de vista que tiene sus beneficios, ¿vale? Es verdad que un adolescente 16, 17, luego podemos abrir el debate de a partir de qué edad es recomendable tener un móvil, pero bueno, 16, 17, 18 es necesario estar en las nuevas tecnologías porque te adaptas a los tiempos, vas manejando información de una manera mucho más sencilla, pero luego vienen todos los inconvenientes. Uno es la propia información. Vosotros que sois periodistas, hoy en día poner algo en Google te puedes encontrar cualquier cosa. Entonces, a lo mejor ya estamos mal informando de una manera muy sencilla. Por supuesto, no se acostumbra al niño a estar atento a una clase, incluso a compartir una tertulia, una conversación con compañeros y se está perdiendo hasta lo de ir al parque, ¿no? Entonces, bueno, las soluciones vienen con la educación y las soluciones vienen en casa, porque ese móvil, ese primer móvil, no lo van a comprar los profesores, lo compra el padre o el tío. Que duermen con el móvil. Claro, ese es el problema. En el momento. Los estamos aquí seguro. Claro, no, niños, jóvenes. En el momento. En los colegios se han prohibido también, Claro, ya las aulas, ¿no? Hay que, bueno, no estamos aquí tampoco para empezar a decir a los padres lo que tienen que hacer, pero sí que es bueno que mandemos también mensajes y adaptar tiempos, espacios y diálogos en las casas. Yo creo que es súper necesario. Hasta esta hora no coges el móvil, a partir de ahora sí. Yo creo que es por donde hay que empezar, porque se nos ha ido un poco de las manos este tema. Dicen los expertos que si la adicción puede producir ansiedad, adicción así clara, adicción a abuso del móvil, estar todo el día pegado al móvil como un cordón umbilical más de un joven, puede producir ansiedad o depresión, o que un joven con depresión y ansiedad lo que le ha producido es engancharse al móvil. Fíjate qué paradoja, ¿no? Pero seguro, el asunto es que... Son patologías. Sí, pero a ver, estamos hablando de herramientas. Y a mí me gusta poner el ejemplo del bisturí. El bisturí es una herramienta neutra. ¿Qué pasa? Depende del uso que le des. Si viene un asesino, pues te rebanará el cuello con el bisturí y sin embargo un cirujano te salva la vida. O sea que es el mismo instrumento, la misma herramienta, dependiendo de quién la empuñe, pasa una cosa u otra. Pues con esto es lo mismo. Yo entiendo que dejar a un crío con una vía abierta de Internet eso es una estupidez y además una falta de responsabilidad de los padres y de las madres. O sea, eso no tiene sentido. Entre otras cosas porque eso del control parental, eso es una broma. O sea, eso se lo pasan, si no es uno es el otro, en fin, y incluso se lo hackean y lo saltan. Entonces, tienen acceso a todo. La educación sexual la van a recibir vía porno, van a estar haciendo fotos de cualquier situación anómala que luego la van a hacer viral por las redes sociales. Claro, es que es así. Y luego, no vamos a hablar, si quieres, de lo que están haciendo los niños con el WhatsApp y con el Telegram, fundamentalmente. Donde, como tú dices, Jesús, están absolutamente enganchados. Claro que sí, pero bueno, eso es una falta de responsabilidad. Yo digo, el sentido común es la clave. Jaime Santos. Vamos a ver, sin duda, las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta potentísima y con mucho futuro para el mundo de los negocios, la información. Es decir, ahora un estudiante
tiene a su disposición una información que en mis tiempos, para tenerlas mientras estudiábamos la carrera, tenías que pasarte horas y horas en una biblioteca. Pero está claro, y sí que es un problema, en parte a mí me preocupa enormemente como padre, el mal uso en los jóvenes ya desde niños. Es decir, yo una vez estaba con mi hija y le vi teclear la contraseña de mi móvil y mi hija no conocía los números. Es decir, simplemente de verme a mí te tienes que esconder. Y lo que tenemos, es decir, principalmente la educación en la familia, en los colegios, también la responsabilidad de los medios de comunicación, y también pensar que no solo afecta a los más jóvenes, a los adolescentes, es decir, en las redes sociales se ven, se pueden leer una serie de barbaridades, mentiras, noticias falsas, con fines, bulos, fakes, políticos. Yo los he sufrido como Vamos a hablar alcalde, enseguida de eso. y la verdad es que sobre todo es educación, colegio y familia. Santi, te aporto otro dato más. Ahora haces tu valoración, tu análisis, pero hay otro. Vamos a pasar de los adolescentes a una edad un poquito más veterana, ¿no? Por ejemplo, se cuentan los expertos también que hay personas ya adultas, bastante adultas, que están siendo atendidas con trastornos vinculados a las apuestas online. Cuidado con eso. Sí, es que pero también los jóvenes también están en las apuestas online. Y las compras de shopping. Además tenemos que tener en cuenta, aunque parezca algo muy de perogrullo, lo que voy a decir es que el teléfono móvil ya no es simplemente para hablar, ¿no? Es decir, tenemos un auténtico ordenador más potente que el que podíamos tener de sobremesa en casa hace unos años. Es decir, ya la utilidad de los móviles es para entrar en internet, para realizar compras. Podremos hablar en el próximo espacio también de las compras online, que también es a través del teléfono, hoy vamos todo relacionado. Las redes sociales, de hecho decía el compañero y alcalde que él había también sufrido esos ataques, esas mentiras, pues me uno a ti, yo también no solo las sufro, sino que de vez en cuando pues también vuelven a reincidir. Creo que las nuevas tecnologías es como la vida misma, es decir, si abusamos, si damos un mal uso, como decía Antonio, pues el resultado es malo. Es decir, lo que hay que hacer es reforzar esas garantías y esa protección. Ahora bien, ¿cuál es el problema? La ley siempre va por detrás de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías corren mucho, y cuando la ley quiere llegar a regular y a establecer un control, ya lo que va a controlar a lo mejor se ha quedado desfasado, ¿no? Creo que tenemos que tener una conciencia social y también en las redes sociales. Es decir, a mí me llama mucho y poderosamente la atención, es decir, la personalidad de alguien es distinta en la red social de cuando te la ves por el pueblo, te la cruzas por el pueblo, y creo que aquí el compañero alcalde coincidirá conmigo, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que ser de la misma manera que en la vida y sensatos y coherentes con las redes sociales, con las nuevas tecnologías y cuando vamos por la calle con nuestros vecinos. Creo que no hay otra forma, porque si no, al final también, pues quizá muchas frustraciones que estamos hablando, muchas personas que tienen problemas, pues terminan a lo mejor más escondidos con estas tecnologías, y lo que hay que hacer, básicamente, yo creo que es afrontarlo de una mejor manera y sobre todo desde la educación. Es fundamental el papel de la educación. Desde dos vertientes, y voy terminando. La familia, por supuesto, yo creo que la familia es el tronco, la base de la educación, y luego también el sistema público, la educación pública, creo que tiene una responsabilidad ante algo que viene en la sociedad y tienes que controlar, tienes que regular. La ley no permite a un menor conducir, un menor de 18 años conducir, porque no tiene tampoco, ejemplo, aunque sepa llevar el coche, llevar el coche, porque consideramos que no tiene tampoco suficiente madurez, ¿no?, para hacerlo. Pero no sé, plantearías, Antonio, aparte de lo que vas a decir ahora, lo que está, de que no condujeran el móvil los menores, o restringirles también como el carnet de conducir. No, yo aportar un par de ideas más, si te parece, por el tema del uso y el mal uso. Es tal el tráfico y la posibilidad de hacer de todo, es tal cantidad que es imposible. Bueno, además, y muy bueno. Sí, pero es imposible ese número que no cometamos errores. Se pueden hacer tantísimas cosas que es imposible ser infalibles y no meter la pata, vulgarmente hablando. Y luego hay otra cuestión que a mí me llama la atención, que es que, si nos damos cuenta, disminuye el desarrollo de unas habilidades personales, porque somos, insisto, dependientes. Es que vamos a olvidar cómo se hacen las cosas de forma natural sin tener este aparatito, que también se han hecho. Sí, yo lo que iba a decir, Jesús, es que como se ha hecho la distinción entre niños y ya más adultos, bueno, yo creo que no es una situación igual, porque yo, así como estoy a favor de que se controle mucho el tema de los críos, porque
sobre todo porque la educación para la ciudadanía es mejor que la formación del espíritu nacional y hay que potenciarla, ¿no? A los mayores no les controlamos. Yo creo que, claro, a los mayores es diferente, pero por ejemplo en las redes sociales, y yo que soy muy activo en ellas, como sabéis, pues el tema del anonimato, por ejemplo, pues se presta en fin, a que no sabes si realmente detrás de ese nick, detrás de ese alias, hay una persona adulta o hay un niño, no lo sabes, ¿no? Y luego pasa una cosa, cuidado con esto, porque estamos hablando en unos términos que a mí me da miedo, digamos, resucitar o avalar de alguna forma la ley Mordaza. Yo creo que no, que tenemos que tener mucho cuidado. La restricción de la libertad de expresión en las redes sociales no es buena. Yo creo que hay responsabilidades personales de quien firma, por eso te digo que no es lo mismo el anonimato, que por ejemplo en mi caso, que tengo mi nombre y mi apellido y mi foto, y todo el mundo me identifica porque soy yo, no tengo ningún alias, y si yo digo alguna barbaridad, yo soy responsable civilmente y penalmente, pero está mi foto y mi nombre delante. Quizás eso no lo sabe mucha pena. Si los juzgados están colapsados de casos, Y termino. No, pero luego, ya. perdona, Antonio, pero es que luego pasan cosas como que, por ejemplo, aquí ha habido injurias a la corona, por ejemplo, por cuestiones de tweets que han sido interpretados por el juez de aquella manera, y sin embargo, hoy mismo el Tribunal Europeo ha dicho que romper o quemar la foto de los Borbones no es delito, con lo cual han quedado como cagancho en armado. Entremos en ese amenaza asunto. de muerte, No, pero claro, pues eso digo que una vez más, Julio, es el sentido común. El sentido común, pero cuidado porque la libertad de expresión está retrocediendo en este país. La libertad de expresión está retrocediendo en este país a cuenta de este tipo Y esa de medidas libertad de expresión restrictivas. y las redes sociales son enemigos íntimos, Javier Rivas. Según el uso, a veces, demasiadas veces, sí. O sea, la libertad de expresión está avalada por la Constitución y es algo que yo creo que aquí nadie pone en duda. El problema es que cuando alguien, amparándose en su supuesta libertad de expresión, lo que se dedica es a otras cosas. Se dedica a difamar, se dedica a insultar, y ahí entra lo que estábamos hablando, eso de los perfiles falsos. O sea, ahí sí que tiene que haber Los trolls, alguna ¿no? forma... Trolls se llaman. Los trolls son otra cosa. Los trolls son estos, son perfiles falsos, pero que se dedican a despotricar, a insultar, etcétera, hagan lo que hagan. Perfiles falsos es gente que todos podemos conocer, que además tiene su perfil real, pero tiene otro falso, pues para decir cosas de algunos, que sí, sabemos todos. Sí. Para decir cosas que no se atreven. Los perfiles falsos suelen ser Cobardía, primero cobardes, eso, ¿no? o sea, cobardes y muchas veces miserables. Sí. O sea, pero claro, Internet, que era la última frontera de la libertad, la última donde no había regulación, todo era posible, todos teníamos acceso a toda la información, como decía el compañero, es verdad. O sea, nosotros nos tirábamos de biblioteca en biblioteca para encontrar un libro y aún así terminábamos las carreras. Ahora, si no tienen Internet, parece que nadie puede estudiar. Pero eso, que es una herramienta maravillosa, fantástica, que ojalá la hubiésemos tenido, pero bueno, la tenemos ahora, se puede convertir en un arma destructiva. O sea, insisto con lo que decía Humberto Eco, dice, es que nos encontramos en las redes sociales legiones de idiotas opinando sobre cualquier cosa y generando opinión. Porque somos completamente libres a la hora de publicar lo que pensamos o sentimos en cada momento, o existe también algún límite, porque en el caso que antes hemos abordado, Jaime, el caso de Gabriel, desgraciadamente se ha especulado mucho, pero es que la gente especula libremente e insulta. No, en el caso, Jaime, tú dices que has sufrido como alcalde, como político, supongo que Iñaki, Santi, todos los que nos dedicamos a la vida pública, ¿no? O tenemos un parapeto. De todas formas, también en el caso, por ejemplo, de Diana Quer, hemos dicho que todos los temas de hoy están relacionados, se acusaba incluso también a los padres, ¿no? Es decir, ¿cómo se pone el límite a esto, Jaime? La ley solo no, porque parece ser que a la ley tampoco. ¿Cómo se pone el límite a que alguien diga lo que piensa sin pensar lo que va a decir a través de un tuit? Vamos a ver, el límite, lo que está claro es que es difícil y el límite al fin y al cabo es personal. Hay ciertas acciones que son un delito y serán perseguidas, pero la ley siempre va por detrás y en estos temas muy por detrás. Es decir, ¿cómo pondrías tú el límite? El límite yo lo veo muy difícil y no veo otra solución que empezar con los más pequeños. Es decir, ahora mismo, bueno, antes el que decía una barbaridad en una taberna, en el bar, pues se bueno, todo y punto, no llegaba más. Ahora el problema es que el que decía esas barbaridades no solo las dice por las redes sociales, pero si encima
tiene un público y lo vende muy bien. Es decir, yo siempre digo que los de pueblo, un pueblo pequeño como es el mío, tenemos una ventaja, o teníamos una ventaja, es decir, todos nos conocíamos, cosa que en las ciudades es más difícil, todos nos conocíamos y sabíamos, es decir, no te podían engañar. Y sin embargo ahora, pues esto ya no existe, ya cualquiera crea opinión. Sabemos a qué hora nos levantamos. Igual. ¿Y dónde hemos estado? Julio. No, igual que hemos estado todos de acuerdo que al niño hay que educarle, y de hecho si el niño coge el móvil del padre y le coge la contraseña, le pone la contraseña del padre, es porque ha visto que el padre coge el móvil. Entonces, ahí la responsabilidad de los mayores para con nuestros niños a la hora del uso del móvil es súper necesaria, igual que en una cafetería ya si vemos a dos personas que están hablando uno delante del otro, haciendo que hablan porque están con el móvil, esas cosas que se empiecen a ver mal, yo creo que van a ir dando pasos en este sentido. En el tema de las redes sociales, bueno, pues a lo mejor Libertad de expresión en redes sociales. Quien tenemos que ir educando también somos los que estamos de cara con este perfil personal, de cara al público, sin alimentar demagogias. Es decir, bueno, voy a poner una barbaridad como lo vemos en muchos cargos políticos porque esto vende y seguro que me voy a ser trending topic, como dice Javier, ¿no? Nosotros también tenemos que educar a la ciudadanía en ese sentido a cómo utilizar las redes sociales, sobre todo cuando se hacen enaltecimientos del terrorismo o incluso amenazas de muerte, como lo estamos viendo día tras día detrás de perfiles falsos. Es difícil controlarlo, pero yo veo desde perfiles personales de personajes públicos, sin dar nombres, que enaltecen y enrabietan muchas veces a su corte para que vayan con el adversario y así no vamos a ir a ningún sitio, ¿no? Cada vez que habéis hablado, todos habéis hablado de educación, los seis, ¿no? De educación. Yo siempre digo, hay una frase de una persona muy sabia, la que ya no está entre nosotros, que yo quería mucho, que decía que la educación de un niño empieza 50 años antes de que nazca. Que la del padre, ¿eh? Totalmente. O la del abuelo. La educación de un niño empieza 50 años antes de que nazca, es decir, con lo que tú ahora mames en tu casa, ¿no? Que a nuestros hijos, en lugar de darle pues los típicos juguetes de cuando éramos pequeños, desde las muñecas y tal, le damos esto. Es muy diferente, Antonio, porque el muñeco, la muñeca o el coche no te influía. ¿Y cómo educamos a los políticos? ¿Cómo educamos a los políticos para que no hagan lo que hacen? Eso es una misión imposible, yo lo he dejado ya por Decía imposible. Iñaki que teníamos... bueno, yo he interpretado tus palabras como cierta censura. ¿Crees? En España, ley Mordaza. Mira, ¿sabes cuál es la peor censura? Tú no podrías vivir en China. Yo no, seguramente que Internet que no. está capado. Claro. Sí, capado, sí. Iñaki. No existe la red social. Seguramente. A mí no se me ocurriría nunca ir a vivir a China. No viviría. ¿Y en Cuba? Has escrito sobre Cuba, ¿no? Sí, he escrito mucho sobre Cuba porque estuve allí bastante tiempo. Entonces, yendo y viniendo, pero estuve bastante tiempo. Yo creo que el límite... Pero no compares... Escúchame, Jesús, España, un momentito, por favor. Sí, te escucho. El límite yo creo que es la lógica más absoluta. Es decir, lo que en la vida real es un delito, lo es en Internet. Y lo que no es un delito en la vida real no lo es en Internet. Es decir, si yo voy donde Javier y le pongo verde y le digo alguna barbaridad, pues queda en una cuestión sin más importancia. Pero si le acuso de un delito públicamente, que claro, hacerlo con publicidad, porque hacerlo en una red social es con publicidad. Estoy cometiendo un delito de injurias o de calumnias, igual que en la vida real. Con lo cual, ese es el límite. No es infinita. No, evidentemente. Ya te digo que el Tribunal Europeo ha dicho hoy que se puede libremente quemar y romper fotos del rey. Ha quedado claro. O sea, libertad de expresión a ese punto sí. Pero yo no le puedo decir una barbaridad por escrito y dejarla publicada a un compañero, a un amigo, a quien sea, porque no lo puedo hacer, porque eso es un delito. Y si lo hago, cometo un delito. Santi, el artículo 20 de nuestra Carta Magna, me encanta leerlo siempre, es el derecho que todos tenemos a expresar y difundir libremente nuestros pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y está incluido Twitter, Facebook, Instagram, es decir, todos los instrumentos que tenemos, redes sociales. Entonces, ¿tenemos derecho, Santi, a publicar lo que se nos antoje en cada momento en nuestros perfiles de redes sociales? El límite, esa es la clave. El límite yo creo que Bueno, está la clave claro. es autocensura, Jesús. Ahí está, esa es la clave. ¿Tenemos derecho? El límite yo creo que está claro. Es Sí. decir, mi derecho de libertad de expresión empieza y termina donde empieza tu derecho al honor. Sí. Yo creo que hay unos límites que hay que respetar, como en la vida misma, y es que no se puede hacer con publicidad y algunas personas nocturnidad y alevosía
ciertos comentarios simplemente para desprestigiar a una persona, simplemente para injuriar, para calumniar a una persona, y que por desgracia las personas que estamos en la vida pública, los políticos, tenemos que dar mucho ejemplo, porque se hace a menudo. Yo lo he sufrido, el compañero alcalde también decía que lo ha sufrido, y fijaros si esto hace evolucionar a los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se crean las unidades de delitos telemáticos, ¿no? Es decir, lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías es tanto, como decía en este caso Iñaki, con el bisturí o con una pistola. Una pistola se la das a un policía es sinónimo de protección, una pistola se la das a un loco y échate a correr, ¿no? Porque va a hacer una desgracia. Las redes sociales, por desgracia, también están sometidas ya no a la información, sino a la desinformación, por desgracia, con desprecio hacia la verdad, que eso es lo que a mí personalmente me duele, porque una persona se puede equivocar, como todo el mundo en la vida, y creo que es de sabio rectificar, pero el problema es cuando hay una persona que con desprecio hacia la verdad miente, solo con la única intención de desprestigiar al otro. Y aquí entra mucho el terreno político. Y algunas personas estarán viendo y dirán, pues estás hablando, estás pensando en ciertas cuestiones. Creo que todo se nos viene a la cabeza, sí. Creo que tenemos que dar una lección como políticos que luego al final hablamos de educación, claro, y que queremos aprobar una ley de educación para educar a nuestros niños, y que quizá lo que tenemos que hacer es educar con el ejemplo, ¿no? Javi Rivas. Sí, Iñaki decía una cosa muy interesante, es decir, o sea, un delito cometido en las redes sigue siendo un delito. Sí. El problema está dónde están esas redes. O sea, estamos hablando de Internet. Internet no tiene fronteras. Todos sabemos que una persona desde Chile, desde Alemania y tal, puede cometer delitos y no saber dónde está... Con lo cual es un agravante. Claro, incluso. Es un agravante, pero es que ¿dónde está? Internet es un agravante. ¿Cómo atacas eso o cómo evitas eso? Está claro que tiene que haber un consenso internacional de ver de qué forma evitamos esta impunidad, porque algunos están utilizando un arma o una herramienta de libertad como un arma de libertinaje, efectivamente. Julio, sí, concluye, por favor. Aprovechando que hay prensa escrita en la mesa todos los martes... Y digital, ya la prensa es claro, escrita, pero digital también. Yo creo que no es bueno, no es malo que perdamos esa idea de lo que significa darle al enter. Cuando uno escribe un artículo, antes cuando iba a la prensa escrita como que parece que se lo releía bien, miraba a ver si había faltas ortográficas, que ojo, lo que se ve en las redes sociales con las faltas ortográficas, pero parece como que estás así con el móvil por la mañana y esos 280 caracteres como que no te cuestan. Y luego si no me gusta lo borro. Claro, esa facilidad que nos ofrece Internet es lo que hace que si no damos ejemplo los que estamos de cara al público, vayamos a donde estamos. El director ¿Este es el nuevo periodismo? Preguntaría yo. Claro, es que ahora mismo ya tenemos opinadores, tenemos redactores, todo el mundo tiene... No, todo el mundo es un reportero con un móvil. Porque, periodistas. Bueno, y gracias a Dios también hemos tenido a mucha gente que ha utilizado el móvil para darnos... Por ejemplo, la detención de Ana Julia la hemos visto gracias a los móviles, ¿no? Sí. Que bueno, eso da para otro programa también. Se ha batido el récord. Antonio, yo lo que a mí me llama mucho la atención, y a vosotros también supongo, será esas imágenes que vemos, por ejemplo, el otro día, de una manera muy radical, ¿no? Insultaban a la detenida, a la asesina del pobre Gabriel. Y estaban muchos inmigrantes. No, presunta todavía no, confesa. Confesa esta tarde. Presunta, hasta que no haya sentencia. Te recuerdo que, según el derecho... La presunta sí, hasta que no haya pruebas. Se van a recordar estas imágenes porque son tan recientes nuestros telespectadores de una serie de personas, sobre todo inmigrantes, ¿no? Ahí en Almería, grabando con el móvil según la insultaban. Pero todos hemos visto también esos vídeos que hay en el metro de alguien que cae al metro o que le han empujado, y hay gente que está grabando y que no es y hay algún héroe sin WhatsApp, ¿no? Y es a lo que iba. Yo soy una de las personas que no tiene WhatsApp en el mundo, que el director de este programa, Chema Marín, me mata por eso, y le digo, no, soy feliz porque el que quiera conversar conmigo, que lo haga telefónicamente, que para eso está. Porque yo creo que también el móvil nos está quitando y privando de la conversación. Es que no haya una fotografía o un vídeo de cualquier historia. Esa es la noticia. O sea, lo normal es que exista. Damos por hecho que tiene que haber una imagen o un vídeo de todo. Entonces las noticias que no haya de algo. Es decir, claro. Eso. Bueno, hemos dado la vuelta a la tortilla. A un punto en el que la información fluye a cada minuto, ¿no? Vamos a vuelta de pausa a enlazar con otro tema que también tiene que ver precisamente con el móvil, con las redes sociales, con el comercio electrónico. Pero claro,
Estamos en Toledo, estamos en la provincia de Toledo, estamos en Castilla-La Mancha, en pueblos como la Villa de Don Fadrique o el pueblo de Iñaki, Chozas de Canales, que ya hijo predilecto dentro de nada, o las Herencias, o la Nava, o Talavera de la Reina, Talavera, Julio, casco histórico de Toledo, predilección y Fuensalida. Y nos estamos enemistando con medio por lo que me toca. Bueno, pues hasta esos pueblos que parecía impensable que llegara también el comercio electrónico, también ha llegado. La gente compra en grandes portales de internet, hace compras, en definitiva, están machacando al pequeño comercio, el comercio tradicional, el comercio de barrio, el comercio que nos conoce de cerca. Enseguida vamos a hablar de cómo reactivar algo tan importante, tan vital, tan necesario para la economía española como es el comercio. Nadie como el comerciante de nuestro barrio, la tienda de la esquina, el carnicero o la pescadera de toda la vida, conoce también nuestros gustos, lo que queremos, lo que nos gusta. Es el comercio tradicional, el de toda la vida, que se está resintiendo cada vez más por la globalización, los nuevos hábitos de compra y las nuevas costumbres de ese otro comercio, el electrónico. No solo se puede comprar una entrada para el cine, el fútbol o pedir un taxi desde el teléfono móvil o desde el ordenador, ¿no? El escaparate más grande del mundo está en la pantalla, en el ordenador, ropa, electrodomésticos, cualquier artículo, hasta naranjas, hasta la cesta de la compra o la comida a domicilio. Es la acción más extendida en Internet. Y ante esta avalancha de comercio digital, ¿qué tiene que hacer el comercio local, Antonio González Jerez? Fíjate, la pregunta del millón. Pues reinventarse, como se suele decir. Igual que hablamos antes de la forma de comunicación personal, que son las redes sociales, pues también eso incluye la compra. Entonces, Internet ha ganado en el sentido de que esa desconfianza que podía haber al principio, bueno, si me lo mandan después, pues ya la gente lo ha vencido, ¿no? Porque ha comprobado que hay garantías a la hora de recibir sus la tarjeta pedidos. De crédito, ¿no? Era Efectivamente. el problema antes. Entonces, bueno, pues el comercio tiene que, como todas las cosas, aprovechar sus fuertes. Su fuerte es que cuando vas a una tienda puedes tocar, oler, palpar, comprobar, hablar con el tendero, en fin. Y eso es un bien que no puedes desperdiciar. Y también en este país, afortunadamente, tenemos esa costumbre de ir de compra. Cuando dices, vamos de compra, es una especie de acción de ocio. Antonio, ilústrame, Incluso, ¿el comercio de Toledo se está resintiendo, el comercio local? Por supuesto, en todos los barrios de la Toledo ciudad. capital. Lógicamente, además, aquí, muy cerca de aquí, a 35 kilómetros, tendremos Amazon. En Illescas, con lo cual... Bueno, digamos, Amazon lo tenemos aquí. Sí, pero quiero decir que aunque aunque te lo puede llevar a cualquier sitio, está más cerca todavía, ¿no? Entonces, claro, Toledo, igual que ocurre en Talavera... Las superficies, que vamos a hablar de ellas también ahora. Efectivamente. Si ya con las grandes superficies tuvieron un problema, ahora ya con la venta online, pues imagínate. Entonces tiene que ser más simpático, más... Santi, ¿cómo puede convivir el comercio con eso? Con grandes, medianas superficies, comercio digital, compras por internet... Sí, yo, si me permites, voy a explicarlo un poco con la similitud en el calzado de mi pueblo, en el calzado de Fuensalida que conozco, ¿no? Yo, hablando con los fabricantes del calzado, me decían que ellos a lo largo de estos años han ido viendo cómo se ha sustituido prácticamente pues la figura del representante que te llevaba los zapatos para vender a la tienda por la venta online, ¿no? Es curioso que incluso muchos comerciantes del calzado me dicen que hay que adherirse. O sea, si no te subes al tren de Internet, estás perdiendo oportunidades. Yo creo que también el pequeño comercio puede incluso hacer su pequeña aventura o su apertura hacia Internet, ¿no? Sí, está claro. Y Internet, está claro. Creo que no podemos, digamos, cerrarnos puertas. Creo que lo tenemos que hacer tanto de manera presencial, aprovechar el conocer al cliente, la confianza diaria, el trato personal, con, en este caso, las redes sociales o, en este caso, Internet. ¿Cómo? Pues también con un plus de calidad, porque yo creo que ahora, en un mundo tan globalizado, creo que a un ciudadano no le da igual comprar un zapato hecho en China que hecho en España, con una marca de castellano hecho, por ejemplo, en Almansa o en Fuensalida o en cualquier otra ciudad de España. Por supuesto, si puede ser Fuensalida mejor, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene que aprovechar. Ahora bien, al comerciante hay que ayudarle, y creo que aquí también los propios ayuntamientos tienen mucho que decir, y me explico. Es decir, cuando tú tienes un portal de Internet, ¿qué es lo que pagas? ¿Qué impuestos pagas?
Porque yo sé que, por ejemplo, un comerciante pasará igual en Toledo. ¿Y dónde los pagas? ¿En claro, qué país? Es decir, un comerciante en Toledo o en la avenida de Fuensalida, donde se comprarán todos los zapatos, tienen que pagar su impuesto sobre basura, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que paga el portal de Internet? Bueno, ahí podemos entrar las administraciones públicas con facilidades, con unas campañas agresivas de compra, cada uno incluso en su ámbito de actuación, en su localidad, bonificaciones de impuestos para animar que haya más pequeños empresarios, que haya más comercios. Creo que hay que darle facilidades en ese aspecto y, por supuesto, también invitarles a hacer esa unión de comerciantes, ¿no? Porque yo creo que dicen, desde pequeños nos han dicho que la unión hace la fuerza, y sé que esto a veces es muy difícil, pero quizá también la unión entre todos los pequeños comerciantes puede dar lugar a unas campañas en su conjunto muy atractivas que llamen a los clientes, a los ciudadanos, y que de tal manera, en colaboración con los ayuntamientos, pues podamos hacer la semana del calzado en un sitio, la semana del textil en otro, ¿no? Creo que puede ser una idea innovadora a tener en cuenta. Pues yo les aseguro que me escapo muchas veces o a Fuensalida o a Portillo de Toledo, que tengo unos zapatos fantásticos, que son de las mejores líneas de zapatería de todo el mundo, que se fabrican aquí en Toledo y que me gusta probármelos. Como por ejemplo a Iñaki seguro, que luego me lo contará, que le gusta comprarse un libro y no un audiolibro, por ejemplo. Julio, el consumidor ahora es infiel, es poderoso y es impaciente. Es decir, el comercio local necesita, como ya se ha dicho aquí, reinventarse. Es que los hábitos, tanto de consumo como de vida, pues han cambiado, está claro. Que ya hasta el hecho de llevar los niños al colegio no es como antes. Ahora parece que le soltamos en el coche como si fuera un saco de patatas, y antes pues se le llevaba de otra manera. Pues aquí es lo mismo, ese hecho incluso de ir de compras, que es muy bueno que no lo perdamos, pues también lo estamos cambiando. Es un problema, y yo creo que las administraciones, si no lo enfocamos así, nos va a llevar por delante como tantos otros, porque un empleo en un gran almacén, por ejemplo, está destruyendo, y no hace falta mirar muchos estudios, 2 o 3 empleos en el pequeño comercio. Esto es así, por lo que estamos viendo, figuras de representantes que están acabando, tiendas que a lo mejor antes tenían unos ciertos metros cuadrados y ahora no hace falta que sean tan grandes ni que tengan tantos dependientes de cara al público. Pero hay que aprovechar todo esto para reinventarse, efectivamente. El comercio que se resista a tener una página web, por ejemplo, pues tiene un problema. No podemos estar esperando que la administración me esté resolviendo todos mis problemas y que la administración se dedique a hacer políticas proteccionistas única y exclusivamente de lo que serían, por ejemplo, los comercios aquí en el casco histórico. Pero es verdad que también se puede dar una vuelta. Yo paseo por la calle Ancha aquí en Toledo y es una pena ver cómo parece esto como lo decimos muchas veces, un ferial, ¿no? Un parque temático. Bueno, yo lo diría un ferial en el sentido que parece cuando vas en una feria con el toro y la sevillana. Bueno, pero que aquí se venden souvenirs, que eso es un buen negocio, ¿no? Pero hemos perdido, yo creo también, los que vivimos en el casco histórico, ese comercio de barrio que nos gusta. Esa atención personal, esa especialización, yo creo que no hay que perderla. Entonces hay que encontrar esa simbiosis, ¿no? Tampoco liberalizarlo del todo, que con el tema de las rebajas tiene el pequeño comercio también un gran problema, pero tampoco hacer una política proteccionista que nos llevaría a no solucionar el Javier problema, Rivas, ¿no? pero la tienda física no es todo tan negro. La tienda física sigue el canal de compra preferido, todavía. O sea, todavía el consumidor español sigue... Hay otras generaciones más jóvenes, ¿no?, que no leen prensa, que la leen en el móvil, que compran zapatos en otros sitios o zapatillas de deporte, las compran porque no quieren probárselo, y de todas formas la tienda física sí que sigue siendo el canal de compra preferido. Y además es muy complicado o muy difícil que por lo menos a corto plazo desaparezcan. Pero lo que sí que tenemos que tener claro, y yo creo que sí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué creatividad a eso voy. De lanzar? Lo que sí que tenemos que tener claro, y yo creo que en eso coincidimos todos, es que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. O sea, el antiguo comercio y tal, por mucho muy entrañable que nos parezca y mucha nostalgia que nos provoque yo iba a la tienda de Meterio por mi cuarto de chope y tal, pues lo echo de menos,
pero yo creo que lo echo de menos porque era un crío y me lo pasaba mejor y no tenía los problemas que ahora tengo. Hay que adaptarse. Y el problema que ha tenido el comercio, y yo vengo de Talavera la Reina, que como bien sabe Jesús, es una ciudad que ha sido eminentemente comercial y sin embargo tiene una crisis absoluta de comercio, el problema es que muchas veces los comerciantes han dedicado demasiado tiempo a buscar culpables y muy poco tiempo a buscar soluciones. General, sí. Yo recuerdo en Talavera, pues la culpa, bueno, cuando se hizo la variante de la Nacional Quinta, pues eso se iba a cargar el turismo. Carrefour. El Carrefour se iba a cargar el comercio, el Corte Inglés, todo se iba a cargar el comercio, luego que no había aparcamientos, que no había nada, o sea, todo. Y sin embargo nadie se preocupó de que había que entrar en el siglo XXI, de que habría que innovar, de que había que fidelizar al cliente. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace, pues primero, el pequeño comercio tiene algo fundamental, que es la empatía con el cliente, el trato del tú a tú, el cómo saber los gustos del cliente, cómo fidelizar a esa persona y desde luego darle calidad. Hay que dar calidad, hay que dar servicio, hay que darle incluso también la posibilidad de que pueda comprar por Internet. O sea, Internet no es el enemigo, es una herramienta más. Y en ese sentido el pequeño comercio ha estado muy atrás. Y ahora quizás llegue demasiado tarde en muchos casos. A ver, el alcalde de la Villa de Don Fadrique, ese problema en su pueblo no aparece porque la gente sigue yendo a la panadería, al carnicero, al pescadero, pero lo que sí que tiene es una gran tienda de electrodomésticos, de otros muchos productos, a través de Internet. Eso que no había antes en los pueblos, ¿no? Sí, bueno, en todos los sitios hay problemas con el comercio tradicional, pero yo quiero ser optimista. El comercio tradicional ha sufrido mucho, pero al final ha sobrevivido a los grandes centros comerciales. Es decir, y con la venta online, la verdad es que ahí tiene también una oportunidad. Es decir, se necesita desde luego innovación, cercanía, confianza, pero sobre todo hay que pensar que el consumidor hoy en día es más exigente. Entonces, si el pequeño comercio consigue adaptarse a eso, y sobre todo que en el tema de la venta online, mediante, como decían, incentivos de las administraciones, uniones de comerciantes, puede competir con las grandes empresas. Es decir, al final, en la venta online hay unos costes mínimos que también puede llegar ese pequeño comercio. No se puede, desde luego, olvidar de que es seguramente la herramienta del futuro para las ventas. Iñaki, lo que sí que está claro es que también hay consumidores totales, ¿no?, que utilizan el comercio tradicional y el comercio online. Sí, también. Claro, no, pero a todos los niveles. Yo reconozco que yo he encargado a veces pues entradas de teatro, de cosas así. ¿Santi también compra online? Algunas cosas, Antonio, algunas cosas. Julio, Yo voy de compras. Sí. por internet. No, voy de compras. No, digo que reconozco que lo he hecho en algunas ocasiones y os voy a decir fundamentalmente por qué. Porque así aseguro... ¿Qué es lo que más compras tú en internet? No, yo compro muy pocas cosas. No, pues yo soy de potenciar los mercados, los comercios locales. De hecho, Iñaki y yo nos encontramos comprando de vez en cuando. Nos hemos encontrado comprando, efectivamente, porque compartimos... Pero no, a lo que me refiero es que, a ver, una entrada igual te interesa hacerlo desde casa porque lo haces en el momento y la aseguras, pero no por otra cuestión. Yo tengo la suerte de Chozas de Canales y además voy personalmente porque me gusta ir a las tiendas de los pueblos. Ahora bien, entiendo que, por ejemplo, antes habéis hablado de Amazon. Amazon es un competidor que tiene que asustar a cualquiera. Yo recuerdo cuando... No creo que estaba yo todavía con el uso de razón cuando se inauguró Galerías Preciados, que ya hubo quien se alarmó. Pero después con el Corte Inglés, sí me acuerdo, cuando se empezó a funcionar el Corte Inglés, la gente decía, esto va a acabar con los comercios locales. No es verdad que acabara, pero sí es verdad que han ido reduciéndose. Y eso que dices tú, Jaime, yo sí que estoy de acuerdo en que se han salvado, pero no todos. Ha habido evidentemente un descenso y tenemos que tener cuidado. El sistema para apoyar a los pequeños y medianos empresarios y sobre todo a los pequeños comerciantes es fundamentalmente a través de los autónomos, o sea que lo tienes fácil. Antonio, ayuda a los autónomos, proporcionándoles créditos baratos, dejándoles que solo paguen en el caso de que ganen. Impuestos, alquileres, ese tipo de cosas. Que lo haga el Partido Popular, que está en su mano, ahora estáis estupendamente para hacerlo. Multicanal, ayudamos al pequeño comercio. Y offline. Claro, las dos, y darse a conocer. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. No, pero en ese también sentido. tiene mucho desnovismo y de moda como todo. Pero por darte a conocer, si en definitiva, hay gente consumista que hay una máxima en periodismo, que lo sabes tú muy bien, que lo que no se publica no existe. Pues por lo mismo ocurre con las tiendas. Dice Iñaki que manda el PP, pero quien manda en Castilla-La Mancha
son ustedes y ustedes. Me refería y en al Toledo, Partido Popular en el Estado español. Bueno, Jesús, y menos mal que dentro de los comercios a los bares todavía no se va online, que a los bares por lo menos se va. Antonio, pero puede convivir ese miedo del comerciante que ha aparecido aquí. Comprar un besugo online te va a llegar. Bueno, ir a un bar online me parece ya... Cuidado, que ya están empresas que están repartiendo, bueno, Globo, y pollos y cosas muchísimas empresas en bicicleta que... El día que vayamos a un bar online hemos acabado con la sociedad. Un bar online. Online, sí. Te viene una cerveza por el ordenador. Por ejemplo, decía Antonio, y es cuestión de sectores, ¿no? Es decir, ir a un bar online o incluso, a lo mejor voy a decir una tontería, la panadería. Yo creo que todo el mundo vamos a la panadería a comprar el pan. Yo creo que muy poca gente, o yo estoy ya muy desconectado de las redes, compra pan por internet. Pan.com dentro de poco. Por lo menos el pan del día, ¿no? O la propia charcutería. Lo haces presencialmente. Vayas a la charcutería del barrio. Ponía el ejemplo, sí, os dejo a todo. Ponía el ejemplo del libro, porque evidentemente, como yo soy amante, como muchos de los que estáis aquí, del papel, de la tinta y demás, y es verdad, parece una tontería o romanticismo, pero es así. Y hay gente que todavía sigue leyendo el periódico y quiere tocar el papel. Y los que vestimos o vamos de compra y que nos gusta vestir medianamente bien, nos gusta probarlo, porque luego también hay muchos chistes sobre Alibaba o como se llame, cierto portal y demás que te vienen de otro color. E incluso pasa con los zapatos. Creo que esto es así, pero las generaciones venideras, Javi, vienen pitando de otra manera, ¿no? No se lo su consumo es de otra manera, no se lo piensan y compran directamente, ¿no? Si eso lo descambian. Entonces, estamos hablando de comercio local, comercio tradicional. Es decir, el que es más, dice Antonio, aliarte con tu enemigo, el que es más creativo es el que va a vencer esta lucha. Pero si no sales de compra, ¿a qué dedicas ese tiempo? Yo no lo explico. Es que te digo para una diversión a veces. Adelante, Javier. Es el ocio. Lo que está claro que el pequeño comercio, yo coincido en que no va a desaparecer, entre otras cosas porque es fundamental y va a tener clientela siempre que el pequeño comercio se adapte a los gustos de la gente, haga uso de los muchos factores potenciales y de los muchos factores positivos que tiene, como es el conocimiento que decía antes del cliente, la propia experiencia del comerciante, que es capaz de intuir los gustos, de cómo llevarle, las dudas, todo ese tipo de cosas es fundamental. En Internet, por mucho que haya opiniones y tal, y te las leas, son tan contradictorias que a veces... Pero hay algo muy importante, no podemos desdeñar el comercio por Internet, porque puede ser la solución incluso para que no se en parte para que no haya despoblación de las zonas rurales pequeñas. El hecho de que por internet puedas tener todos los productos que tienes en una ciudad es algo muy positivo y no podemos... Una ronda para todos. Santi, Toledo dará a conocer la base Toledo Capital para la ayuda al comercio, lo que llaman plan de apoyo al comercio local. En Talavera de la Reina se está activando desde la Asociación del Comercio también lo que podría ser el centro comercial abierto, es decir, vuelve la política, ¿no? Y la política que tiene que estar presente con fondos, con ayudas a ese comercio tradicional, ¿no? ¿Cómo reactivamos desde la política, desde los fondos, desde el dinero? Es una pregunta para los políticos mira, yo recuerdo aquí representados. De la anterior campaña electoral que tuvimos municipal, recuerdo que nosotros nos inventamos una campaña que se llamaba Compra en Fuensalida, ¿no? Además la lanzamos de una manera en colaboración con los comerciantes y trataba de ser una campaña agresiva, no lógicamente en la localidad, sino alrededor. El eslogan, de verdad, os comiste mucho el coco, Sí, la verdad es que bastante. Lo que hacen los políticos en campañas que tenemos una creatividad increíble, ¿no? Vais directamente... Entonces, era una campaña de publicidad agresiva, porque yo creo que ahora mismo la publicidad es fundamental. Como me parece, no sé quién lo decía por aquí, que quien innove más y quien sea capaz de captar la atención del cliente es quien se llevará el pescado en este caso y lo tendrá para él, ¿no? Eso es fundamental. Una vez, lógicamente, en este caso que estás gobernando ya pasadas campañas, aparte de cumplir con esa campaña de publicidad agresiva, insisto, la bonificación de impuestos a los pequeños comerciantes. Creo que es fundamental. Lo que no podemos hacer es cargar en los comerciantes, y voy terminando, lo que no podemos hacer es cargar en los comerciantes el peso de los tributos de una manera salvaje. Creo que tenemos que, incluso durante años, es decir, los 2 o 3 primeros años no vas a pagar la basura, no vas a pagar el agua. Y una persona se lanza, bueno, pues voy a ver, tengo margen, me están ayudando. Creo que sería una buena iniciativa.
Sí, iba a decir que agresivo hubiese sido si dices, o compras en Fuensalida o te vas a enterar, pero si solo has dicho comprar en Fuensalida... Hay peores eslogan, por ejemplo, hay uno que yo he apuntado aquí que... Jesús, perdona, ¿cómo que peores eslogan? No, hay peores... Escucha, hay peores... Ese es muy bueno. Hay peores en cuanto a que no se comieron mucho el coco, porque a ustedes les suena eso de Silis van, la suciedad se va en un van. O sea, el que inventó eso, vamos, o sea, está durmiendo tranquilamente. Estaba cuando usa la palabra así. Bueno, has hecho un comentario antes que me ha parecido importante y luego nos has hablado del tema del juego, de las adicciones en Internet. Sí. Es que ese es otro tema, porque claro, una cosa es el consumo, que más o menos dirás, bueno, haces bien, haces mal, pero no estás haciendo mal a nadie. Pero fomentar las adicciones a través de Internet, que está funcionando, ¿eh? O sea, que la gente está jugando y hay mucho. O sea, esto que has puesto el dedo en la llaga, me parece que eso es un tema pues que no sé de qué forma se podrá tratar. Y hay medios de comunicación, televisiones y que anuncian. Me parece que es muy grave, porque es que hay gente que está jugándose el dinero de la compra, ¿eh? Jaime, el comercio, ¿cómo lo arreglamos en 20 segundos? Con un buen eslogan del Partido Popular, venga. Yo creo que compra en la Villa Don Fadrique. El arreglo no es tanto tema de eslóganes, pero sí que el apoyo de las administraciones y también poner a la disposición del pequeño comercio todo tema relativo a innovación, a que ellos participen en esta revolución que es el comercio online, campañas de incentivo al comercio local se hacen en muchos sitios y está bien. En mi pueblo hace poco una feria del comercio, además. Iniciativa, que también es bueno, iniciativa de los propios comerciantes antes que las administraciones. Yo creo que una serie de medidas, todas unidas, una por sí sola no hace nada, pero todas unidas pueden salvar el pequeño comercio. Muy rápido en dos ámbitos. En el ámbito rural, como comentaba Javier, yo estuve en IFEMA hace poco, como muchos de vosotros, y hablaba con algún productor de queso fresco de la zona de la Jara, y claro, él me decía, vengo aquí a Madrid a ver qué se cuece, porque claro, el queso estará muy bueno y es muy especial, y eso no lo va a hacer ni en China ni en América del Sur, pero ojo con lo que cuesta transportar un queso. Es que a lo mejor cuesta más el transporte que el propio queso. Claro. Políticas tienen que ir por ahí. Por supuesto, conexión a Internet también en los pueblos, que no lo tenemos en muchas partes de la provincia de Castilla-La Mancha. Y luego, con las ciudades no hemos hablado mucho y queda para otro día el tema de los centros comerciales. Es verdad que están cambiando nuestros hábitos porque es muy sencillo pasarse la tarde un sábado o domingo, además estos fines de semana de lluvia, donde es muy fácil aparcar. Pero también sufren los centros comerciales el comercio electrónico. Por supuesto. También. Lo que pasa que bueno, se favorecen campañas de rebajas y demás, que barrios a lo mejor en Toledo como Santa Teresa están sufriendo pues esa dificultad a la hora de aparcar, que no sean ayudas, alquileres, impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, por esa línea también tienen que ir las políticas. Pues Antonio, y una cosa que a ti y a mí nos consta que les vendría muy bien a los comerciantes, anúnciense en ABC, en Teletoledo, por ejemplo, en Teletoledo, y además, y pongan buena cara, y den los buenos días, y eso que tiene que ver con la motivación del propio comerciante, no estar ahí, porque no entras a un sitio si el tío es un sieso o un caldosillo, como dicen en mi pueblo, y es un poco soso, ¿no? Que lo veníamos antes hablando. Sí, es verdad, eso también forma parte de la motivación. Y de todas formas, compren en Fuensalida, en la Villa Don Fadrique, en el pueblo de Antonio, en la Alameda de la Sagra, en Choza, en la Herencia, en la Nava, en Talavera, y en Talavera y en Toledo, por supuesto, claro que sí. Ese comercio tradicional de toda la vida. El comercio tradicional, un poco perjudicado por la venta online, pero que si es creativo, yo les daría una idea. Vendan lo que no venden otros, sean creativos y encontrarán el éxito. Y hasta aquí este braserillo del martes 13. Les agradezco muchísimo a los 6 que hayan estado tan bien formados, que nos hayan brindado 3 debates muy interesantes, de verdad, sobre temas muy cotidianos y muy cercanos. Así que Javier Rivas, muchas gracias. Gracias. Santi Vera, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Iñaki, un placer. Muchísimas gracias. Señor Jaime, bienvenido. ¿Está usted a gusto en el braserillo? Muy a gusto. Y con calor, para eso está el braserillo. Julio Comendador, muchas gracias, buenas noches. A vosotros, gracias. Antonio, un placer tenerte siempre. Gracias. A ustedes nada, que está a punto de acabar este programa, que pueden ver también en distintas redifusiones a lo largo de la semana aquí en Teletoledo. Desde esta misma televisión les esperamos dentro de 7 días. Hasta entonces, que sean felices y que compren en su barrio.